Os presento un poco a Daniel Lacalle, lo tenemos al fondo, José María Oquean. Bienvenido, muchas gracias por estar de nuevo la segunda vez, José María, con nosotros, Daniel la primera. Os voy a contar un poco muy rápidamente su currículum, porque la verdad es que es bastante extenso. Daniel Lacalle, profesor de Economía Global y Finanzas, economista jefe de Tresis Sociedad de Valores, cogestor de Fondadriza, miembro del Comité de Inversiones de la Fundación Rafael del Pino, profesor de IE, presidente del Instituto Mises Hispano, etc., etc., etc. En fin, que seguro que vamos a aprender mucho con él. José María Oquean, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, de la Pablo Olavide, profesor también del IE, que está aquí al lado, profesor de Entorno Económico de la EOI, participa como analista económico en diferentes medios de comunicación. En fin, muy bienvenidos. Un aplauso, por favor, cuando queráis. Bueno, pues podéis sentar a la derecha o a la izquierda, como prefiráis. No sé si tenéis alguna preferencia. Muy bien. Bueno, un poco la idea os cuento. La idea de este foro de economía, como habéis visto el título, es Unión Europea, Trump, aranceles, inflación, IA y yo hacia dónde voy con mi empresa, ¿no? Yo creo que hay hoy en día bastante ruido, ¿no? Bueno, hoy en día ya hace algún tiempo para acá parece ser que estamos en una situación de crisis continuada. No sé si igual los medios de comunicación también tienen parte de culpa, ¿no? Que todo esto ha cambiado, ¿no? De mantenernos continuamente en vilo, ¿no? Pero ante este entorno, sobre todo últimamente la reciente victoria de Donald Trump en Estados Unidos y todo lo que está pasando, pues creo muy interesante y muy importante conocer vuestra opinión, que nos contéis un poco cómo veis la geopolítica, cómo veis el mundo y, sobre todo, somos empresarios, a nosotros, cómo nos podría afectar este entorno económico en el que estamos ahora, ¿no? José María, sí. Pues muchas gracias por la invitación y gracias por vuestra atención esta tarde, a estas horas, ¿no? Yo quiero partir de una idea, ¿no? Que es lo que llamo el círculo de viabilidad, ¿no? Entonces, las empresas viven en una especie de círculo, están dentro o deberían de estar dentro, en la cual si están dentro del círculo ganan dinero, ¿no? Tienen márgenes, tienen posibilidades de nuevos proyectos, de hacer estrategias a medio y largo plazo, de invertir en capital humano, en nuevos equipos, en tecnologías, en cambiar las cosas, ¿no? El problema está en que el círculo depende de muchos factores, ¿no? Dependen de mis proveedores, dependen de mis clientes, de las materias primas que esté comprando, depende de la regulación que hace el Estado, de los impuestos que me pone, depende de los competidores internacionales, depende del espacio digital y también depende de esa geopolítica que es a la hora a la que nos estamos moviendo, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Que el círculo se me está moviendo. Entonces yo tengo que intentar estar siempre dentro, pero me cuesta mucho trabajo porque es muy difícil predecir. No va en los últimos tiempos siguiendo una secuencia lineal, sino que está pegando saltos. Entonces tengo que estar muy atento a ver las cosas que van ocurriendo y ver cómo van a afectar a mi negocio, ¿no? Vivíamos más o menos un tiempo tranquilo, ¿no? Allá por los 1990 y tantos, después de la crisis del 93, 92, 93, 94. Estuvimos bastante bien hasta la crisis financiera, ¿no? Llegamos a la crisis financiera y aquello fue... Pero Estados Unidos en 1 año y 3 meses o 4 meses ya había recuperado su nivel de PIB que tenía antes de la crisis, ¿no? Y el Reino Unido tardó un par de años, Alemania un poco menos, Francia un poco más. España tardó 11 años en salir de ahí. Siempre habíamos estado devaluando la peseta y como en ese momento no pudimos devaluar, pues tuvimos que devaluarnos a nosotros mismos, con salarios que no subieron en este tiempo, incluso años de inflación negativa. Eso nos hizo ganar competitividad. Nuestros productos ahora ya eran más competitivos, eran más baratos y los pudimos vender, ¿no? Bueno, en 2019 levantamos cabeza y dijimos, pues ya hemos recuperado el nivel de antes y entonces nos vino la pandemia. Y nos lanzó otra vez para atrás. Y cuando ya nos estábamos recuperando de la pandemia, nos llegó la guerra de Ucrania. Y con la guerra de Ucrania, la subida del precio del petróleo, del gas, el gas se nos metió en la electricidad, se metió en todas las empresas, se metió en todos los hogares, la inflación empezó a subir y tuvimos que empezar a adecuar una política para acabar con la inflación sin parar la economía. Una política que se llama de tasa de sacrificio suave. No poner los tipos de interés al 7%, al 8%, parar la economía y que el paro se nos vaya al 20 y tanto, sino subir los tipos, los subimos de una manera muy lenta. La economía se fue parando, pero tampoco en España, por ejemplo, se paró mucho.
Y la inflación poco a poco fue entrando otra vez en lo que llamamos en economía las expectativas ancladas. Tenemos en la cabeza que debemos tener un 2% de inflación, más o menos. Entonces no se dispararon mucho y otra vez volvieron, ¿no? Pero claro, cuando de pronto ya parece que esto estaba arreglado, que los tipos de intereses iban a bajar, pues ahora llega el terremoto Trump, ¿no? Y el terremoto Trump supone como un cambio de los equilibrios que habíamos mantenido antes, ¿no? En la crisis de hace muchos años de Irak, la guerra de Irak, hablábamos del poder duro y del poder blando, ¿no? El hard power y el soft power, ¿no? Entonces el ejemplo del poder duro era los Estados Unidos, ¿no? Que acudía siempre con la fuerza e intentaba arreglar los problemas diciendo, bueno, yo soy el que tiene los portaaviones, yo soy el que tiene, y así ejerzo mi poder, ¿no? Los europeos teníamos el poder blando, la diplomacia. Una guerra, pues hay que resolverla con una conferencia de paz, nos reunimos no sé cuánto, tenemos tal, mandamos los embajadores, venimos. Pero aquí, en vez del hard power y el soft power, el hard power, Trump lo sigue ejerciendo, ha aparecido el business power. O sea, Trump es un negociante, un hombre de negocios, ¿no? Entonces, como hombre de negocio, a mí la impresión que me da es que está todo el día jugando en ese ámbito de los negocios a lanzar señales, amenazas y acciones. Por ejemplo, una señal fue sentar a Zelensky y montarle el pollo a aquel que le montó en el despacho Oval. Y ahora todo el mundo que vaya al despacho Oval que se tiente la ropa, porque aquello no va a ser fácil la que puede montar, ¿no? Después, en el tema de las amenazas, pues ha dicho dado que los chinos están más o menos controlando todo el comercio marítimo, pues el canal de Panamá para él, Groenlandia para él, y por ahí, por donde van esos canales, que también los tiene que controlar. Lanza la amenaza, ¿no? Y después las acciones, porque hace 2 días bombardeó Yemen a los hutíes. Entonces, va en esta línea, ¿no? Va atacando, ¿no? Claro, tú aquí tienes que decir, ¿es predecible? Yo creo que es predecible si lo ves como un hombre de negocios, que está todo el día negociando. Si dice cosas, si le salen mal, la rectifica y cambia. No es un político coherente, que siempre diga lo mismo, que siempre tenga así lo que está haciendo. Pero, hombre, alguna coherencia tendrá que tener, ¿no? Claro, alguna coherencia tiene que tener, ¿no? Y yo creo que la coherencia va en un ámbito de la geopolítica y en un ámbito de la economía, ¿no? En el ámbito de la geopolítica, el punto de mira de fondo es China. Esto es la trampa de Tucídides, ¿no? Un historiador que estudia la historia del Peloponeso, cuando Esparta era la región, el área dominante, y Grecia le iba comiendo el terreno. Iba cada vez siendo más fuerte, cada vez más potente, ¿no? Entonces, cuando tú eres la nación dominante y alguien viene emergiendo y te come el terreno, solo te queda una solución: la guerra. Lo tienes que parar como sea. La guerra no tiene por qué ser ahora convencional, pero puede ser una guerra cibernética, o una guerra de materias primas, una guerra de aranceles, una guerra económica, financiera, de moneda, a ver qué moneda va a prevalecer. Entonces, con China, este es un poco el escenario, ¿no? Entonces, quizás ahora mismo lo que está haciendo es decir, bueno, los aliados que yo puedo tocar de China, ¿quiénes son? Rusia. Bueno, pues Rusia me la voy a traer. Voy a empezar a negociar con Putin de forma que tengamos un canal de comunicación que cuando los chinos le planteen cosas, el otro piense que no quiere romper relaciones conmigo. Entonces ahí el otro país que puede un poco entorpecer, ¿cuál es? Irán. Y ahí le ha dado barra libre a los israelitas, para que sus brazos armados, Hezbollah, Hamas, sean atacados y sean más o menos controlados, por lo menos que el terrorismo esté allí controlado. Claro, en ese mundo ves Europa y dices, ¿y estos son unos gorrones inservibles? Es decir, es gente, son gorrones y además inservibles, ¿no? Es gente que ha cogido y ha dicho, yo la electricidad y la energía y tal la compro de Rusia baratita. Pues yo no tengo, se la compro barata, ¿no? Las manufacturas, las cosas que nos ponemos, esas se las compro a China baratas. Nosotros no podemos producir cosas tan baratas, ¿no? Y cuando tenga un problema, vienen los americanos y me lo resuelven. Y además, en esto de la tecnología, la economía de la información, que inventen ellos. Yo, déjame de ahí, eso es muy molesto. Entonces, claro, Trump dice, bueno, le tengo que resolver todos los problemas. Tecnológicamente son inservibles, o sea, insignificantes. Después, por otro lado, ahora se le ha acabado ya el rollo del gas. Y el gas barato, ahora lo tiene a 10 veces más precio del que tenían antes, ¿no? Y el mundo de estar siempre importando de China
ha acabado con todo su sector de manufacturas. Entonces, ahí además hay un país que es Alemania, que es el principal país europeo, como sabéis, que se ha quedado absolutamente desconcertado. Todo su modelo se ha ido al garete. Un modelo que estaba basado en exportar muchísimo, ahora le van a poner aranceles, un modelo que además exportaba coches por todos sitios y ahora le han venido todos los coches eléctricos chinos con una tecnología que ellos no han sido innovadores en hacerlo. Energía cara, exportaciones, tienen que cambiar ese modelo como tal. Tenían un pacto de estabilidad que hacía que el Bund alemán fuera el bono de referencia a 10 años del mundo con el que se calculaba la prima de riesgo. Ahora han roto el plan de estabilidad, van a gastarse cerca de un billón de euros en un plan de infraestructura, un plan de armamento y tal, con lo cual van a entrar en déficit y ya no va a ser el país ese tan estable, tan respetable que todos cogían como modelo mundial y su modelo económico se va al traste y tecnológicamente no son un país ahora mismo de referencia. Europa no tiene ninguno de los grandes ganadores tecnológicos de nuestro tiempo, que Trump se reunió con ellos, se ha reunido ya varias veces y los ha invitado incluso a la toma de posesión, ¿no? Entonces, el mundo europeo es un mundo que se tiene que plantear qué es lo que va a hacer, ¿no? Y qué es lo que va a hacer con veintitantos tomando decisiones, cada uno defendiendo sus propios intereses, y lo que estábamos hablando antes, y con Trump deseando de negociar con cada uno de ellos y no con la Unión Europea, porque no le interesa a la Unión Europea como un punto sólido, sino dividido, y yo voy negociando. Y claro, ahí ahora hablamos un poco después, ya tenemos una serie de países, como puede ser Italia, como puede ser Hungría, con unos presidentes o una presidenta muy proclives a mantener esa relación directa y a no pasar por los ámbitos de Bruselas, ¿no? Entonces eso por ahí, ¿no? Después tenemos el objetivo, digamos, económico, ¿no? Trump tiene un desequilibrio en la cuenta corriente. Ese desequilibrio en la cuenta corriente viene de Reagan. Lo que pasa es que cualquier país tiene un desequilibrio en la cuenta corriente y para saldarlo, para pagarlo, tiene que buscar dólares o tiene que buscar oro. Ellos simplemente fabrican dólares y con eso pagan. Y han convertido el dólar en la moneda de referencia del mundo. Bueno, después de que los acuerdos de Bretton Woods, la libra dejó de ser una moneda de cambio oro y a partir del 71 pues el dólar dejó de serlo también en la época de Nixon, ¿no? Entonces, tienen ese problema por ahí. Después tienen un déficit fiscal fuerte y ahí quieren reducir gasto público y para eso está Elon Musk cortando todos aquellos departamentos que considera que son inservibles, pero por el otro lado quiere bajar impuestos, porque el mundo de Trump es un mundo como de tres grupos de influencias, ¿no? Están los conservadores por un lado, el mundo de los MAGA, o los Make America Great Again, ¿no? y el mundo de los chiquis, de los tecnos, ¿no? Entonces, muchos puntos coinciden entre ellos, ¿no? Pero hay cosas que un poco van uno contra otros, ¿no? Porque el mundo conservador, ¿qué es lo que quiere? Pues el mundo conservador lo que quiere es que haya menos gasto público, que los impuestos caigan, que el Estado pese menos en la economía. Quiere, por otro lado, que el tema de los inmigrantes se controle y que se controle mucho, ¿no? Y tienen unos principios de los Estados Unidos de un país individualista, un país donde cada persona se busca su bienestar y no está todo el día pidiéndole al Estado, como nos pasa a nosotros los europeos, que estamos pidiendo siempre esa protección estatal por todos lados, ¿no? Después están los MAGA, ¿no? Los que quieren hacer de Estados Unidos un país nuevamente muy influyente y que le plante cara al reto auténtico, ¿no? Que puede ser China, pero que después también quiere tomar unas posiciones, ¿no? Y después nos encontramos con el mundo de los tecnólogos, que al margen de las criptos y todo eso, pues quieren un mundo con poca regulación tecnológica, porque la regulación tecnológica ellos los mata, ¿no? Entonces, claro, en este entorno, cuando nos planteamos la situación un poco en la que vivimos, decimos, ¿qué quiere económicamente? Pues menos Estado, quiere controlar el déficit exterior, quiere aprovechar las oportunidades de beneficio, porque es un hombre de negocios donde las haya, en las criptos, en hacer un resort en Gaza, en quedarme con la central nuclear de Zaporilla y gestionarla yo, en las tierras raras, en mil cosas que le surjan. Supongo que a veces eso va en beneficio del país o un beneficio geopolítico, pero otras veces son también negocios particulares, ¿no? De empresas y de personas que estarán ahí detrás, ¿no? Entonces ese mundo también está por ahí y la amenaza con la que está jugando son los aranceles. Entonces cuando dice voy a poner aranceles, ¿eso qué significa? Pues vamos a situarnos en un país que pone, como Estados Unidos, que le pone aranceles a otros productos, ¿vale? ¿Qué efectos va a tener? Pues tiene un efecto sobre las empresas
sobre la producción, sobre la oferta agregada, como lo llamamos, y tiene un efecto sobre la demanda agregada, sobre los deseos de bienes, ¿no? Desde el punto de vista de la demanda, los consumidores dirán, este producto que ahora le pone el arancel es muy caro, voy a dejar de comprar ese producto a otro país y voy a comprar un producto de mi país. En vez de comprar el vino español, voy a comprar el vino de California. Naturalmente, siempre y cuando sea posible sustituir el producto extranjero por el producto nacional. Eso está claro. Si no hay capacidad de sustitución, simplemente siguen comprando el vino español, aunque es más caro. ¿Cuál es el efecto de esa idea inicial, ¿no? Esa idea inicial va a hacer subir los precios, pero si sustituimos los productos de fuera por demanda interna, va a ser también que la demanda agregada se vaya arriba. Y entonces la economía va a crecer con inflación. Y por la parte de la producción, van a ser muchos productos, materias primas y componentes de los sectores manufactureros que van a subir de precio. Y aquí, al subir de precio, la oferta agregada se me va hacia atrás y me sube los precios, pero con estancamiento. Entonces, por los dos lados, los precios van a subir. Pero no está tan claro si la economía se va a estancar o si la economía va a mantener su nivel de crecimiento. Por eso el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Norteamericana, ante las opciones que tiene de mantener los tipos, subir o bajar, mantener o subir los tipos es simplemente meter dinero o sacarlo. O sea, si yo quiero, yo puedo crear la cantidad de dinero que quiera, ¿vale? Detrás del dinero no hay nada, el dinero es una ficción. Lo que pasa es que resuelve muchos problemas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, meto mucho dinero en la economía, al meter mucho dinero en la economía hay mucha liquidez, la gente compra bonos, compra acciones y las rentabilidades de todo eso bajan. Por tanto, bajar tipos de interés significa crear dinero. Y subir tipo de interés, retirar dinero. Retirar dinero es que os cuesta más trabajo pedir un crédito. Entonces, todo lo que sea tipos de intereses más bajos significa que vais a ir a los bancos a pedir crédito para renovar vuestras deudas y tal, y más o menos os van a atender, ¿no? Lo contrario, subir los tipos de interés no. Entonces, en Estados Unidos ahora están dudando si suben tipos o los dejan como están. Porque están viendo cuál va a ser el efecto que se va a producir. Si el efecto final va a ser recesión económica sin inflación, que no es lo probable, bajarán tipos. Pero lo lógico es que los precios suban. Y una vez que suben los precios, si estamos en recesión, o la economía mantiene su tasa de crecimiento. Con lo cual, la senda va a ser un poco que se mantengan los tipos. Claro, si Europa sigue bajando tipos, porque con Alemania prácticamente estancada, el Banco Central Europeo, que no le interesa lo que pasa en España, en Grecia, en Italia, es Francia y Alemania, sobre todo Alemania. Alemania estancada, que no crece, con los problemas que hemos estado comentando, lo que va a intentar es bajar los tipos para animarla. Pero claro, si Estados Unidos mantiene unos tipos de intereses muy altos y Europa mantiene unos tipos de intereses muy bajos, los capitales financieros van a buscar activos americanos que tienen tipos más altos y eso aprecia el dólar. Apreciar el dólar puede ser un deseo de Trump de decir que es una moneda fuerte, pero su cuenta corriente, sus productos se encarecen ahora y el petróleo se encarece también. Entonces, hay una serie de contradicciones ahí que son un poco las que estamos viendo, ¿no? Y en estas contradicciones, ahora mismo, el círculo de viabilidad no tenemos ni idea de por dónde va a tirar. Esa es la realidad. Y tenemos que estar muy pendientes. A nosotros, ¿qué es lo que nos afecta? Nos afecta, lógicamente, los créditos. Nos afecta el dinero, las expectativas. Yo creo que en Europa vamos a seguir manteniendo tipos de intereses bajos y no vais a tener problemas de financiación. ¿Van a bajar un poco más? Seguramente sí. ¿Vamos a tener problemas de inflación? Europa va a reaccionar también poniendo aranceles, con lo cual lo que hemos estado diciendo de Estados Unidos ahora nos puede pasar también a nosotros. El área europea es un área muy sensible al sector exterior. El área americana no tanto. Los americanos, entre las exportaciones y las importaciones, no llegan al 20% de exportaciones e importaciones, lo que se llama la tasa de apertura, y nosotros entre exportaciones e importaciones superamos el 60% del PIB. Entonces, los aranceles, como vayan a jugar, de momento no lo sabemos. Los tipos de interés en Europa parece que van a bajar, pero con el riesgo de que el dólar se venga un poco abajo, lo cual beneficia al sector exterior, y que el dólar se vaya arriba, lo cual les perjudica a ellos. La guerra es económica, la guerra es geopolítica, yo creo que va a ir por días. Porque lo que sí tiene claro es que con la guerra de Ucrania quiere acabar, porque Ucrania es una guerra que está manteniendo no Europa, sino Estados Unidos, le está costando dinero y no quiere. Entonces, la forma de solucionar el problema, por lo visto ya he hablado varias veces con Putin, solamente ha trascendido una, pero ya lleva bastantes conversaciones. Y están ahí hablando del negocio de qué hacen con las tierras raras, ahora con el tema nuclear. Entonces, están negociando. Esta es un poco la secuencia. Y termino. Y España, como no tenemos presupuesto
y llevamos 3 o 4 años sin presupuesto, va bien. Porque la cuestión es que no tengamos presupuesto. Y da la sensación que en 2025 tampoco vamos a tener presupuesto. Porque como aprueben los presupuestos, la crujida fiscal que van a meter va a ser tremenda. O sea, ahora mismo el gobierno es un gobierno de izquierda, que la gente ha metido su papeleta y ha votado eso. Bueno, ha ganado la derecha. Lo que pasa es que todos los demás se han puesto de acuerdo. Todos los demás se han puesto de acuerdo. Y entonces lo que quieren es más Estado. Quieren un Estado que controle más, que domine más. A unas personas les viene bien, a otras, en cambio, no los deja funcionar. Por lo general, las personas que reciben ayuda, subvenciones y tal, pues dicen que estupendo y votan. El mundo empresarial, el mundo que tiene que tomar decisiones, que quiere más flexibilidad y que lo deje moverse, pues le molesta. Y vota otras cosas en términos generales. Pero, en principio, el país está creciendo, la inflación parece que está controlada, el PIB por habitante no sube. ¿Por qué no sube si el país crece? Porque han entrado 6 millones de inmigrantes. Entonces, esos 6 millones de inmigrantes hacen que los salarios se mantengan estables, hace que la renta por habitante se mantenga estable, pero que el país crezca. Entonces, esta es la razón. La deuda es alta, pero a mí la deuda no me preocupa, porque la deuda, vosotros tenéis que pagar vuestros créditos, y yo también, pero el Estado no. El Estado refinancia, va dándole vuelta, va dándole vuelta. Claro, la deuda es un tanto por ciento del PIB nominal. Con lo cual, si el PIB, la deuda no sube mucho y el PIB sigue creciendo y los precios siguen creciendo un poquito, el ratio de la deuda sobre el PIB nominal se va reduciendo, aunque debemos 1.600.000 millones cada vez más. Pero no hay que pagarlo, eso se refinancia y se le da vuelta. Entonces, desde el punto de vista de la economía española, si vuestro mercado es la economía española, yo creo que se va a sostener. Los créditos y tal, no creo que vayamos a tener problemas. Eso en el corto plazo. Si ocurren cosas ya que nos metamos en una guerra y ya perdemos el control del tema, esto ya un poco cambia, ¿no? Y habrá que estar al tanto. El tema de los aranceles. Aquí tenemos, y ya termino, lo que ha pasado y por qué se está votando a los partidos de ultraderecha y a los partidos de ultraizquierda anticapitalistas es porque han acontecido dos cosas. Primero, ha aparecido el espacio digital. Y segundo, la globalización al mundo rico le ha sentado mal. Entonces, el espacio digital es un espacio en el que las empresas que producen bits, las que producen información, tienden a ser monopolios naturales. Con que haya una, lo coge todo. Y ahí han aparecido esas grandísimas empresas mundiales, que son casi todas norteamericanas o chinas, que prácticamente controlan un ámbito del espacio digital y que han alcanzado unos niveles de capitalización y sus propietarios de riqueza inimaginables. Pero si vosotros no producís bits, sino que producís átomos, aparatitos, los aparatitos se compran en cualquier sitio del mundo por plataformas digitales. Y entonces los márgenes se reducen. Entonces nos movemos, que si estamos produciendo bienes átomos, nos vamos a encontrar con una competencia global muy fuerte, y esa competencia global muy fuerte hace que nuestros márgenes se vayan reduciendo. Me las tengo que ingeniar para fabricar más barato. O me las tengo que ingeniar para hacer cosas diferentes, que diferencien el producto y que el que lo vaya a comprar o lo vaya a instalar o esté estableciendo el diseño del edificio diga, no, yo voy a elegir este porque es más bonito, porque da mejor resultado, porque es más fiable, porque tiene más calidad, por lo que sea. Así podréis subir los márgenes. Si no, no. El mundo digital acaba con eso. Y lo último que nos ha pasado ha sido la globalización. Al mundo occidental le ha sentado muy mal. Los países emergentes han crecido mucho en su renta, han crecido mucho en su PIB, pero los países ricos, en general, se han quedado como estaban. Entonces, la gente lo que pide es protección. Y protección es, en cierta medida, Donald Trump, que me proteja, American First, que ya era de Obama. Protección es el Brexit. Protección es votar a Milei en Argentina. Protección es votar en Italia. Protección es votar a los partidos de ultraderecha. Eso, los de la generación de los baby boomers, la mía, o los millennials, los que son mayores. Porque los jóvenes, los millennials y los que vienen detrás, eso lo que dicen es que el capitalismo no tiene futuro. Que ellos van a vivir peor y que lo que tienen que hacer es votar a partidos anticapitalistas. Conclusión, la sociedad se divide. No se me queda nadie en el centro. Y cuando se me divide empezamos a votar cosas que al final nos pueden llevar a unas situaciones en que todo ese modelo que hemos ido construyendo y que tanto nos ha costado trabajo llevar a cabo y en el que vivimos en Europa también, con todas las críticas que hagamos a que somos unos gorrones y que somos inservibles y todo eso y tal, pero vivimos muy bien,
pues está un poco ahora mismo en entredicho. Y esta es un poco la situación en la que estamos. Wow. Gracias. Muchísimas gracias, José María. Bueno, os recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, que es mi teléfono, ¿vale? Para que si no queréis hablar o coger el micrófono o levantaros o lo que sea, pues mandáis la pregunta y se hace, ¿vale? Daniel, todo tuyo. Muchísimas gracias a todos y un saludo muy fuerte por la oportunidad de venir y charlar un poco sobre estos temas que parecen muy complicados, pero muchas veces son mucho más sencillos. Y como coincidimos en gran parte, pues no voy a ahondar en las cosas en las que estamos de acuerdo o repetirlas. Voy a ahondar en las que estamos en desacuerdo, o no en desacuerdo, sino con digamos, prismas diferentes. Empecemos por el tema de la tecnología. A mí me preocupa muchísimo y creo que es muy importante que salgáis de aquí con la concienciación de que la inteligencia artificial no es el futuro, es el pasado. Y que todas vuestras empresas tienen que empezar ayer a utilizar la inteligencia artificial en todo, para fortalecer vuestras cadenas de suministro, para fortalecer vuestras posiciones con los suministradores y para mejorar vuestros procesos. La inteligencia artificial genera 3 tipos de personas, ¿no? Muy específicas, ¿no? Número 1, yo ya la he utilizado y no funciona. El listo, ¿vale? La gente que ha entrado en ChatGPT le ha preguntado que cuál va a ser la combinación de la lotería de la semana que viene y no le contesta y dice, esto no funciona. Número 2, los que han visto Terminator, que ha hecho mucho daño al mundo, y claro, y dicen, nos va a matar a todos. Esto vamos a acabar todos muertos, nos va a crujir los huesos y todo eso, tampoco. Y los que se adaptan. Yo he tenido la oportunidad de estar recientemente en Corea del Sur y Corea del Sur entera funciona con inteligencia artificial. Es una cosa espectacular. Y Corea del Sur tiene un 2 y pico % de paro. No solamente tiene menos paro, sino que tiene menos paro en las personas que tienen menos, eso que llamamos en personas con, ¿cómo se dice aquí? Con menores capacitaciones, ¿no? Que suena muy mal, porque es una cosa muy bueno, pues paternalista. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no requiere de una formación reglada, ¿no? Muchos de vosotros, cuando salió la revolución del Excel, ¿verdad?, haríais un curso de Excel, lo poníais hasta en el currículum, curso de Excel avanzado. Y eso te daba una ventaja competitiva, haber hecho un curso de Excel avanzado, te daba una ventaja competitiva y te permitía incluso que te pagasen más. Las inteligencias artificiales no funcionan así. Las inteligencias artificiales lo que buscan lo que necesitan es de gente que sepa hacer preguntas. Y los que mejor hacen preguntas son las personas menos cualificadas. ¿De acuerdo? Por eso son los que le sacan mejor partido. Entonces, lo importante de las inteligencias artificiales, número 1, es que son miles. Por lo tanto, no debéis utilizar una. Número 2, nunca utilicéis una inteligencia artificial china y jamás utilicéis la inteligencia artificial en el modo gratuito. Recomendación de entrada. ¿Vale? Que, oye, $25 al mes, no cuesta mucho, no vayáis a hacerlo, ¿vale? Y número 3, son todas, la inmensa mayoría son privadas, que es muy importante, porque la desinformación, cuando la información está en manos del gobierno, el riesgo de desinformación es del 100%, ¿vale? Los que hemos hecho el ejercicio de intentar utilizar DeepSeek, la China, sabemos lo que es la desinformación. Es una máquina de mentir que parece un político europeo. Bien. Entonces, la inteligencia artificial es algo que debéis incorporar ya, importantísimo. Otro factor que es muy importante. Ahondando sobre lo que decía José María sobre el mundo del hard y el soft power, el hard power ya está entregado. El hard power es Israel y el soft power es Estados Unidos. ¿De acuerdo? El mundo ya no es la sexta flota repartiéndose por el mundo para garantizar la seguridad. La seguridad la garantiza Israel. ¿De acuerdo? Y esto no sale en los medios de comunicación europeos. Esto es muy importante. Y es súper importante para entender todo lo que nos parece imposible de entender. Hay varias cosas que nos parecen imposibles de entender porque nos faltan piezas en el puzzle. ¿Qué piezas nos faltan en el puzzle?
el talón de Aquiles de las economías globales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el talón de Aquiles de la Unión Europea? La Unión Europea es un espacio que tiene un montón de cosas estupendas, pero primero tiene la única moneda del mundo con riesgo de redenominación, que significa que el euro, si un día se le va a la pinza a alguno y decide irse, todos los pasivos se redenominan a la nueva moneda que emite ese país. Eso es una locura. Eso significa una depresión económica. Eso es un importante talón de Aquiles. Talón de Aquiles número 2. La Unión Europea no puede sobrevivir sin su gigantesco superávit comercial con Estados Unidos. Tiene que vender muchísimo a Estados Unidos porque tiene un problema de sobrecapacidad y además tiene un problema de envejecimiento de la población que hace que su consumo no sea suficiente para sus productos, bienes y servicios. Esos son talones de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles de China? El talón de Aquiles de China es el dólar. El yuan es una moneda que no sirve para nada. El yuan se utiliza en el 4% de las transacciones mundiales y China pesa el 14% del Producto Interior Bruto del mundo. Esto significa que ni las empresas chinas, bueno, da igual, ni las empresas chinas utilizan el yuan. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, muchas veces escucharéis vosotros, China tiene toda la deuda de Estados Unidos y si vende la deuda de Estados Unidos se va a la porra. No, si vende la deuda de Estados Unidos, el que se va a la porra es el yuan. El balance del Banco Central de China, el yuan es el activo. El dólar es el activo. El yuan es el pasivo. ¿De acuerdo? Muy importante. Y tiene otro. ¿Cuál es su otro talón de Aquiles? El talón de Aquiles segundo de China, el primero es el dólar, el segundo es que es la única economía preponderante que tiene control de capitales, es decir, tú no puedes utilizar tu dinero en tu banco. Lo decide el gobierno. Tengo un hijo que tiene una novia china, de China, como dice ella, soy china de China, una chica encantadora, y no puede utilizar su dinero, ¿de acuerdo? Le tienen que dar permiso para utilizar su propio dinero. Bien. Dos talones de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles de Estados Unidos? Y eso lo ha identificado muy bien el presidente Trump. El talón de Aquiles de Estados Unidos es el déficit fiscal y el déficit comercial. Estados Unidos tiene que tener déficit fiscal y déficit comercial para seguir teniendo la moneda de reserva del mundo. Es decir, ¿por qué? Porque está emitiendo dólares, ¿de acuerdo?, que sirven de estabilidad y de fortalecimiento para el sistema financiero global. El sistema financiero global se puede dividir en una apuesta long-short. Es corto el dólar, largo lo que quieras. Es decir, estás invirtiendo en cualquier otra cosa y te estás con una posición negativa en el dólar. Entonces, lo que hace Estados Unidos tiene que ir en la delgadísima línea que supone tener déficit fiscal y tener déficit comercial, pero no demasiado alto. Porque si no, se pone en peligro la posición del dólar. ¿Y quién ha venido y se ha cargado esa línea y se ha pasado la línea y 3 pueblos? El presidente Biden, ¿vale? El presidente Biden llegó y dijo, se creyó la teoría moderna monetaria, que ni es teoría, ni es moderna, ni es monetaria, sino que es el timo de toda la vida, de que el gobierno puede imprimir todo el dinero que quiera, y en tiempo de paz y con crecimiento económico y ingresos fiscales récord, déficit histórico. El año pasado la economía norteamericana creció menos que el déficit de Estados Unidos, es decir, 2 billones de dólares de déficit y un poco más de 1,8 billones de PIB. Es decir, el peor crecimiento económico ajustado a la acumulación de deuda desde 1930. ¿Qué pasó en 1930? Eso, exacto. Aquí en los asientos baratos nos lo están diciendo. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Depresión. Entonces, ¿cuál era el riesgo de Estados Unidos si seguía mirando hacia otro lado? Depresión. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que entendéis todo esto, y que entendéis, y os voy a explicar cómo podéis entender al presidente Trump. Dejad de pensar en el presidente Trump como esas deificaciones que ponemos a los políticos europeos o norteamericanos o lo que sea, etcétera, y pensad lo que hacéis vosotros con vuestros suministradores y con vuestros proveedores. Y eso es lo que hace el presidente Trump. Y lo entenderéis todo.
Hace exactamente lo mismo. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Dices, que no me gustan las formas. A mí no me gustan las formas de von der Leyen. ¿Qué quieres que te diga? Es una cuestión de preferencias. A mí no me gusta von der Leyen que venga y me diga esto no se puede cambiar a pesar de que estamos en estancamiento y esto va fatal. Ah, pues no lo entiendo. ¿Entiendes? Y efectivamente, el presidente Trump es un negociador y los aranceles se negocian. Y los aranceles están para negociar. Se ponen los aranceles, claro, por supuesto. Los aranceles son un reloj despertador con espejo incorporado. Tú imagínate que tuvieses un reloj despertador con espejo incorporado. Y además de despertarte a las 6 de la mañana con un ruido infernal, vas y te ves feo, sin maquillar, con los pelos mal. ¿Para qué sirven? Nos hemos dado cuenta, os habéis empezado a dar cuenta estas semanas con los aranceles a la Unión Europea, que una de las economías que más aranceles pone a Estados Unidos es la Unión Europea. Los aranceles efectivos de la Unión Europea contra Estados Unidos son de 40.000 millones de dólares anuales, además de los 155.000 millones de superávit fiscal que tiene, superávit comercial que tiene la Unión Europea. Cuando dice José María que somos unos gorrones, no, porque los gorrones no cobran además. O sea, nosotros somos gorrones y encima les pasamos una factura de 40.000 millones de dólares a los norteamericanos. Entonces, los aranceles están para equilibrar la balanza, pero no mucho. No se trata de acabar con el comercio global, ni acabar, sino no tienes que tener 90.000 millones de dólares de déficit comercial, pero tampoco tienes que tener superávit comercial, porque nadie puede olvidarse que cuando Estados Unidos entró en superávit comercial y superávit fiscal con Clinton, detrás vino el desastre de la crisis de México, el desastre de la crisis de Brasil y de la asiática. Es decir, el mundo se quedó sin dólares. Se llama el efecto aspirador. Bien, una vez que entendemos eso, lo que tenéis que entender es que los aranceles se negocian. Y se nos está intentando vender la idea de que los aranceles los tiene que negociar von der Leyen en el despacho Oval con Donald Trump. Mal vamos. Por lo que decías tú antes. Como vaya von der Leyen al despacho Oval, lo que pasó con Zelensky va a aparecer en la reunión de mis tías por las tardes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que se tiene que negociar. ¿Por países? No. Por empresas. Por grupos de empresas. El otro día, Lubnik me decía, es que no puedo entender cómo las empresas griegas, las empresas portuguesas y las empresas italianas están hablando con nosotros para negociar los aranceles y las españolas, las francesas y las alemanas no. Entonces se negocian, y se negocian igual que lo hacéis vosotros. O sea, si vosotros tenéis un cliente que es el 80% de vuestras ventas, ¿cómo le tratáis? Con un cariño que te mueres. Ahora, si vosotros sois el 80% de sus ventas, ¿cómo queréis que os traten? Un poquito mejor. Eso es lo que está haciendo. A equilibrar un poco la balanza. Entonces, tenemos que ser conscientes de varios factores. Una vez que has entendido esos talones de Aquiles, mucho cuidado con el argumentario que teóricamente es correcto de que los aranceles son inflacionarios. Los aranceles no son inflacionarios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se ponen directamente a países y a empresas y a sectores que tienen esos dos talones de Aquiles, el de la sobrecapacidad y el de la urgencia y necesidad del superávit comercial. Por lo tanto, se comen el arancel. Yo estaba en China cuando salió todo el tema de los aranceles, ¿no? Y pregunté en el foro donde estaba, ¿qué van a hacer ustedes? Y dijeron, mantener los precios. De hecho, uno de los empresarios que estaba allí en Shanghái me dijo, nosotros vamos a bajarlos, los de los coches eléctricos. ¿Y por qué vamos a bajar los coches eléctricos cuando van a subir los aranceles al aluminio, ¿no? Etcétera? Mirabas por la ventana, sales del centro de Shanghái, vas hacia el aeropuerto y ¿qué es lo que ves? Hileras e hileras e hileras e hileras e hileras e hileras de kilómetros de coches eléctricos sin vender. Casas vacías. Sobrecapacidad. Bien, pues una vez que entendemos eso en cuenta, tú me paras cuando tenga, Va bien. Una vez que tenemos eso en cuenta,
tenemos que entender que ahora mismo estamos en el proceso de shock. Ha sonado el despertador y nos hemos visto en el espejo y hemos visto que somos mucho más feos de lo que pensábamos que éramos y que estamos mucho más mayores de lo que pensábamos y encima nos han despertado a las 6 de la mañana. Y dos, que después, como pasó en la primera administración Trump, no pasa nada. No pasa nada malo. Fijaos, ¿os acordáis de la primera administración Trump? Qué curioso. No se le ocurre a nadie pensar, fíjate, es que esto que está haciendo Trump es esto, tal cual, eso, y decir, ¿y qué pasó en 2016-2021? Pues pasó lo siguiente. Se anunciaron los aranceles se negociaron. Se anunciaron las alianzas, un cambio de alianzas global, y ese cambio de alianzas global no solamente no llevó a que se rompiese la OTAN, ni a que se rompiesen las relaciones con la Unión Europea, ni mucho menos con el Reino Unido, sino a que se realineasen. De hecho, como dice el propio Dick Cheney, el ex vicepresidente de Estados Unidos, dice, Donald Trump hace exactamente lo mismo que Obama, pero uno te lo dice con una sonrisa y el otro te lo dice poniendo la mesa, dando un golpe encima de la mesa. Lo mismo. ¿Sabéis cuánta gente deportó Obama? 4,5 millones de personas, con una sonrisa. ¿Sabéis cuántas medidas proteccionistas puso la administración Obama en sus 8 años de administración? 175, más que ningún país del mundo en todo el periodo de lo que llamábamos globalización previo. Entonces, son las formas lo que nos está dando el shock. Pero en realidad a lo que vamos es a un entorno que va a ser bueno para las empresas y muy bueno para las empresas exportadoras. Y ahí ganamos. Y ahí ganamos. En España, no voy a cambiar nada de lo que ha dicho José María, porque es absolutamente correcto, pero es que en España tenemos una oportunidad de oro. Yo no sé por qué no sale en todos los periódicos de Europa. Bueno, sí lo sé por qué no sale, pero es un dato que las empresas energéticas españolas no van a sufrir ningún arancel. Ningún. ¿Por qué? Porque han invertido en Estados Unidos, porque tienen un montón de empleo y de inversión y de relaciones con Estados Unidos, etc. Eso es una ventaja competitiva nuestra, Ojo, y no de los franceses, ¿vale? Entonces, esto es importante. También es importante entender que el presidente Trump no negocia con gente que no tenga poder para negociar. ¿Para qué? Te vas a sentar con von der Leyen, ¿qué te va a decir? Bueno, pues déjeme consultarlo, vuelvo dentro de 3 meses y le cuento. Gracias, aparta. ¿Dónde está? Como decía el secretario Marco Rubio, ¿dónde está el otro al otro lado del teléfono? ¿Quién es el que está al otro lado del teléfono? Ese es con el que yo quiero hablar. Let's talk to the boss, decía Rex Tillerson, el primer secretario de Estado de Trump. Entonces, lo que os quiero dar es un mensaje más de tranquilidad. Nos enfrentamos a un entorno efectivamente de inflación persistente. La inflación está bajando, pero la inflación interanual, si yo engordo 10 kilos un año, engordo 5 kilos el siguiente y engordo 2 el siguiente, no he adelgazado. ¿Vale? Eso es la inflación. ¿Vale? Y la inflación no viene ni por los aranceles, ni por la ruptura de las cadenas de suministro, ni por la reunión de ABA. La inflación es muchísima mayor cantidad de dinero impresa para los mismos bienes y servicios. Pero fijaos qué interesante, para que veáis. Donald Trump, el otro día vi en un titular, misma portada del mismo medio, no voy a decir qué medio era. Por un lado, los precios se van a disparar por los aranceles de Trump y al lado justo el titular era el precio del petróleo se desploma por los aranceles de Trump. El precio del petróleo está abajo un 6,5%. El precio de los huevos en Estados Unidos, que decían que era imposible de bajar, ha bajado un 35% en un mes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo económico? El objetivo económico es el siguiente: reequilibrar esa línea delgada para que el dólar siga siendo la moneda de reserva del mundo y además que el déficit fiscal y el déficit comercial no se lleven por delante a Estados Unidos. Esa línea delgada tiene un objetivo también muy importante: entender qué es la política monetaria. La política monetaria no es un juego de a ver quién gana, es un juego de a ver quién pierde. Súper importante. Y en eso el dólar solamente tiene que hacer algo esencial. No lo ha hecho el dólar.
Donald Trump se pone delante de la Unión Europea, le dice a la Unión Europea, ponte las pilas y ponte a gastar, y la Unión Europea dice 800.000 millones de gasto en defensa. Success. ¿Por qué? Porque eso significa que vas a imprimir muchísimos más euros que se demandan mucho menos, el dólar se mantiene como moneda de reserva del mundo. El mundo no se está desdolarizando, se está redolarizando. Y Scott Bessent, el nuevo secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, el que yo conozco desde hace 20 años, lo tiene absolutamente claro. Que Estados Unidos no puede ser grande de nuevo si el resto del mundo no es grande de nuevo. Pero que Estados Unidos no puede ser grande de nuevo tirando para subir el PIB de gasto público, de deuda y de sector público. Y tiene que poner la alarma y el espejo a los demás para que no tiren igual de gasto público y de deuda y de sector público. Si no lo hacen, redolarizas el mundo. Si lo hacen, nos irá mejor a todos. Ese es el objetivo. Una vez que veis esos, y que el objetivo no es que se acabe la guerra de Ucrania por fastidiar, sino el objetivo es que se acabe la guerra de Ucrania, porque si no se acaba la guerra de Ucrania ahora, dentro de 2 años Ucrania no existe. Eso debemos entenderlo. Porque nosotros estamos viendo otra pieza de un puzzle que es equivocada, que es la idea de que nos podemos pasar 5 años más de guerra y todo el mundo va a ir muy bien y Zelensky va a venir en chándal y nos va a saludar. Es súper importante esto. ¿Por qué? Porque Trump también ve cuál es la amenaza del mundo. La amenaza del mundo no es Rusia, la amenaza del mundo no es la Unión Europea, la amenaza del mundo no es Estados Unidos, la amenaza del mundo es China. La amenaza del mundo es China, que utiliza la tecnología para el control social y que utiliza la tecnología para destruir el sistema desde dentro. Por eso también es importante reducir el déficit público y el gasto público, porque tú no puedes estar dándole dólares a China para que los utilice para destruirte a ti. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, y termino, nos enfrentamos a un año y un par de años en el que vamos a tener cierta volatilidad solamente porque lo que está ocurriendo es que está realineándose las expectativas de inflación. Nos creíamos que iba a reducirse la inflación, todos pues cantando canciones de John Lennon alrededor de un círculo. No, eso no ocurre. O bajas la cantidad de dinero y bajas el gasto público o no pasa. Pues no. Inflación persistente, número 1. Número 2, otra cosa que sabemos en Europa, certidumbre total, nos van a crujir impuestos. Nos van a crujir impuestos, ¿de acuerdo? Eso tenemos que saberlo. Número 3, con un poco de suerte, cuando se negocien, que se van a negociar. Lubnik ya está negociando, por otro lado. Lubnik ya está hablando con Alemania. Esta tarde, de hecho. Cuando se negocien los aranceles, con un poco de suerte, la Unión Europea, espejo y despertador, empieza a levantar sus aranceles, el impuesto al CO2, los impuestos a las multinacionales, las trabas burocráticas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso terminará siendo positivo. Entonces, ¿por qué creo que es positivo? Por eso. Porque lo que considerábamos una época de tranquilidad, de llevarnos todos bien y todo eso, nos llevaba a la próxima crisis financiera. Y estoy convencido de que Bessent y Trump y la nueva forma, no nueva, la de toda la vida, el sector productivo es el motor de la economía, el sector público no es el motor de la economía, es detractor de recursos de la economía. En ese entorno nos estamos. Si no, nos metíamos en un problema, en una verdadera crisis en los próximos 5 años. Por lo tanto, yo soy mucho más optimista porque creo que no lo va a haber, y porque si viene una pequeña corrección en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos por reducción del gasto público, vamos, o sea, anchas Castilla, eso es una maravilla, ¿no? Por lo tanto, positivo. Y termino con lo que decía José María. Mirad, la razón por la que en Europa prácticamente nadie entiende al Partido Republicano y nadie entiende al presidente Trump es por lo siguiente. El Partido Republicano es un partido que está creado por la confluencia de muchos grupos de personas individuales son 2 grupos, los soberanistas y los libertarios.
En Europa no hay libertarios, por lo menos, hombre, aquí sí, ¿eh? en el entorno político. Por eso nos entra el shock y no lo entendemos. Y los partidos de derecha, o mal llamada derecha, de centro derecha, los socialdemócratas, etcétera, todos los medios de comunicación no entienden esa forma de ser. No lo entendían con Reagan, no lo entendían con Bush padre y no lo entendían con Bush hijo. Pero los que estáis aquí en los asientos baratos, que sois de mi época, ¿os acordáis de las salvajadas que se decían de Reagan, el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos? Pretty much the same. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, José María. Vamos a entrar un poco a la parte de preguntas. Tenemos unas pocas ya. Y bueno, lo que sí que os pido ahora ya, unas respuestas un poco más cortas. Si queréis, evidentemente, intervenir mientras uno habla y el otro tal, sin ningún problema. Creo que han quedado perfectamente explicadas dos visiones muy claras y muy enriquecedoras de cómo estamos. Yo una pregunta para empezar un poco a romper el hielo que os quería hacer. Y la Unión Europea, donde estamos ahora mismo, ¿qué deberíamos de hacer para hacer algo medianamente bien? Es decir, habéis hecho una descripción donde la Unión Europea es un poco como un niño mimado, ¿no? Para hacerlo de alguna forma descriptiva, ¿no? ¿Qué debería de hacer la Unión Europea, José María, para que crezca, para que madure, para que tengamos nuestro lugar en el mundo, si nos vale un poco el símil, ¿no? Bueno, yo, en primer lugar, para mí es un placer estar con Daniel, ¿no? Hemos coincidido varias veces y es un placer por lo sugerente de las ideas. Ahora, además, me ha impresionado su optimismo, ¿no? Porque yo no soy tan optimista como él es, ¿no? Yo creo que... Y tiene algo que ver con lo que me has preguntado, ¿no? Yo es que creo que la capacidad de decisión de la Unión Europea es nula, ¿no? O sea, no es capaz de tomar decisiones rápidas y, sobre todo, ahora mismo hay que tomar decisiones costosas para grupos políticos, para grupos de interés, para lobbies, para personas. Hay que tomar decisiones que tienen un coste electoral fuerte y no las vamos a tomar. Entonces, yo no soy nada optimista porque podamos hacer cosas. Es diferente las empresas. O sea, yo lo que confío es que vosotros vais tomando... España, por lo general, está así hasta que te ponen al borde del precipicio. Y cuando te ponen al borde del precipicio, entonces reaccionamos y no damos el paso. Eso es aunque el que quiera que dé un paso al frente, decimos, ¿aquí qué está pasando? Y entonces empezamos a tomar nosotros nuestras decisiones, ¿no? Lo que pasa es que tenemos unas salidas anárquicas, porque no tenemos estrategia de país. Pero yo, Europa, creo que por mucho informe Letta y por mucho informe Draghi y tal, no tenemos estrategia como tal, porque las estrategias están basadas en meter dinero. O sea, imaginaros, a vosotros os cogen y os dicen, toma, te voy a inyectar $1 millón y el año que viene tienes que ser líder tecnológico, no sé qué, no sé cuándo. Tú dices, hombre, me puede ayudar, pero así metiendo dinero simplemente cambia. O sea, porque yo meta 800.000 millones, que no sé de dónde los voy a sacar ni cómo los voy a financiar, además son en 4 años, o sea que 200.000 millones ahora mismo en el PIB europeo no es nada. Claro. ¿Con eso vamos a cambiar? Entonces aquí el cambio es 1 a 1, cada uno en su historia. Yo no veo posibilidad de que la Unión Europea haga algo. Ahora mismo estamos todos impresionados, pero estamos impresionados por el tema de la defensa. Sí. Porque Estados Unidos nos ha dicho, no os voy a defender. Y entonces tú dices que tengo ahí Rusia, que mañana que me va a entrar en Polonia, después Lituania, Letonia y Estonia, y va a acabar con las 3, y después me va a entrar... Y claro, eso, y Alemania lo tiene a la vista. O sea, que es que el tema aquí... Por eso quizás vamos a tomar más decisiones de conjunto en la defensa, porque es lo que le preocupa realmente a Alemania. Y von der Leyen, pues, alemana, además, colmo, ¿no? O sea, que tiene ese tipo de interés. Entonces, yo creo que ahí sí vamos a avanzar. Pero en la parte realmente importante, que es la parte tecnológica, que es donde me parece a mí que es la guerra del futuro, la guerra del futuro es establecer líderes tecnológicos. Porque lo que tú estás hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Yo digo la inteligencia artificial es un becario pelota, ¿no? Porque te hace un montón de trabajo, ¿no? Pero un montón de trabajo. Yo a mis alumnos, todos los estudios y los informes, les pido que lo hagan con inteligencia artificial. Yo también. O sea, que me copien. Es que eso no es copiar, es utilizar una tecnología nueva. Es como si... ¿Quién de aquí sabe hacer ahora mismo una raíz cuadrada? Yo creo que nadie.
Todo el mundo coge la calculadora, le da raíz cuadrada y ya está, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, tenemos que adaptarnos a los tiempos, y los tiempos es que hay un montón de tareas que te lo hacen. El problema que tenemos ahora, que es muy pelota, ¿no? Entonces, con tal de contestarte, te miente, te dice lo que sea, no se queda callar ni debajo del agua. Entonces, pero va a ir aprendiendo, y sobre todo cuando lo metamos en nuestras empresas, que van a ser sistemas cerrados, esos sistemas nosotros los podemos educar a que aprendan. Y una vez que aprenden muy, muy, muy deprisa. Y entonces vamos a ser muy productivos, pero vamos a tener que hacer las cosas de una manera muy diferente a como las estábamos haciendo antes, ¿no? Que es el tema. Entonces yo creo que aquí Europa no es capaz de abordar ese reto, ¿no? Y nos hemos quedado en la mecánica alemana, en un tiempo de bits y de sistemas de información, que tenemos SAP, ¿no? Que también es una empresa alemana que es líder mundial como tal, ¿no? Porque esa es otra. Yo hice un máster en e-business, ¿no? Cuando era profesor del Instituto de Empresa, pero me puse de alumno, ¿no? Y estuve un año allí recibiendo aquello, en el año 2000, ¿no? Y me llegó un profesor y hizo una pregunta, dice, ¿qué son las empresas? Y uno dijo, pues, su capital financiero, otro dijo el capital humano, las personas, ¿no? Y dijo, las empresas son software. Sí. Y nos quedamos todos así, pero es que son software. O sea, el sistema de información es el que define ahora mismo cómo es mi empresa. Y la inteligencia artificial va a definir cómo es mi empresa. Y yo tengo que adaptarme. Entonces tengo que ser distinto. Pero vamos, de esperar que Europa... Yo en eso no soy nada optimista, y me ha sorprendido el optimismo de Daniel. Yo voy a ser un poco más optimista. Os voy a decir por qué. La Unión Europea... Mira, a mí, en una reunión con un grupo como esta, el presidente Trump me preguntó que cuál era el mayor éxito financiero del mundo. Y yo le dije, el euro. El euro. El euro es una maravilla. Que se hayan juntado, son unos países que se dedicaban a matarse y que eran todos inflacionistas, todos aquí, la peseta, venga, devaluación, eso que llamaban devaluaciones competitivas, que era robarle a todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? Un éxito sin precedentes, que todo el mundo pensaba que iba a ser un fracaso, y la Unión Europea es un éxito. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil hacer un éxito por consenso, y es muy difícil. La Unión Europea es un constructo de bull market. Funciona cuando las cosas van bien, ¿sabes? Es como invertir en ETFs. Si sube la bolsa, oye, pues son baratos, pero cuando bajan te la comes entera, ¿verdad? Entonces, la Unión Europea yo creo que tiene una oportunidad ahora, que es pasar de ser un espacio de mínimo común denominador a un espacio en el que salga lo mejor de cada uno, independientemente. Y eso pasa por algo que entiende perfectamente Xi Jinping, y que entiende perfectamente el presidente Trump, y que entiende perfectamente cualquier persona que lo mire desde fuera, que es que la Comisión Europea tiene que desaparecer. Y eso no significa que desaparezca la Unión Europea, sino que desaparezca el constructo político, que es el proyecto político que nos han metido dentro de la Unión Europea, que es como el regalo ese que viene con los cereales, que nadie lo ha pedido y que solo sirve para que pese más la caja y haya menos cereales. ¿Entiendes? ¡Fuera! ¿Qué es eso del proyecto político? ¿No? Entonces yo creo que eso es positivo. Y vamos a aprender, como aprendimos en el 2011, como aprendimos en el 2008, por shock, ¿no? Pero no en negativo que vayamos a entrar en una crisis, sino shock de lo que nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta que somos irrelevantes. Nos hemos dado cuenta que, estando hablando todo el día de la guerra de Ucrania, ni Ucrania, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos necesitan nuestra opinión. Por otro lado, Estados Unidos va a seguir defendiéndonos, no os preocupéis para nada. En el momento en el que aparezca Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes en Ucrania, tienes al ejército norteamericano. En medio de la guerra de Irak, estaba yo en el sur de Irak y llamaba a mi madre y me decía, ¡ay, Dios mío! Y yo decía, estoy en el sitio más seguro del mundo, en una refinería de Chevron. No os preocupéis por eso. Esta es la parte que la gente no quiere entender. En el momento en el que entre Estados Unidos en Ucrania por el lado de los minerales, Rusia no puede subir. No puede, porque ya te estás enfrentando al ejército de Estados Unidos. Eres menos que los kurdos. Con todo mi cariño a los kurdos, perdón si había alguno por aquí.
hay una pregunta de un compañero que va por ahí, precisamente. Sí. Dice, ¿hay guerra? ¿No hay guerra? ¿Más cañones, menos mantequilla? ¿Dónde estamos? ¿Realmente No. es propaganda? ¿Qué hay detrás? Bueno, la Unión ¿Hacia dónde Europea, o sea, tú piensas que ha dicho, vamos a hacer, el plan es como la brújula de la competitividad, ¿no? La Unión Europea lanza la brújula de la competitividad y desde que la lanzó ha publicado 180 regulaciones a la semana. Menos mal que ha lanzado la brújula. Si llega a no lanzarla, hay un montón de propaganda. De esos 800.000 millones, aparte, como ha dicho José María, son divididos en 4 años, etcétera, 650.000 son lo que ya tienen los países comprometidos para llegar al 2%. Y 150.000 son préstamos que se lo van a gastar. Esto ya ha mostrado la patita nuestro querido Pedro. Vamos a incluir la lucha contra el cambio climático en defensa. Toma ya. Vamos a ganar la guerra seguro. Nos va a seguir defendiendo Estados Unidos. No os preocupéis, vamos, no por nada, pero es que nos va a seguir defendiendo Estados Unidos porque no hay ninguna otra opción. Incluso, para que os hagáis, fijaos, Estados Unidos es el 70% del gasto en defensa de la OTAN hoy. Si se cumplen esos 800.000 millones y se gastan en lo que se tienen que gastar, cosa que no va a ocurrir, va a seguir siendo el 68% del gasto de la OTAN en defensa. Va a seguir defendiéndonos, no os preocupéis por Estados Unidos, en ese sentido, por lo menos, ¿no? Perfecto. A ver, tenemos preguntas también de compañeros. Preguntan por qué, eso igual, Daniel, igual tú nos puedes responder, o Bueno. María, no lo sé, pero ¿por qué Estados Unidos está comprando tanto oro? ¿Tanto? Oro, No, Estados Unidos no está comprando oro, estará hablando de China. o de China. Ah, de acuerdo. Estados Unidos no tiene por qué comprar oro, simplemente con revalorizar las reservas que ya tiene. Estados Unidos no ha revalorizado sus reservas de oro desde el año 71, cuando Bretton Woods, como comentaba José María. Y el oro en aquel momento estaba a $70 por onza. Hoy está a 3.036. Va a hacer una auditoría de Fort Knox, primero a ver cuánto oro hay, porque me parece que ahí ha habido un poquito de alegría, ¿vale? Primero, cuánto oro hay y luego revalorizarlo a 3.036. ¿Qué va a pasar inmediatamente en ese momento? Que Estados Unidos va a pasar de ser uno de los países más endeudados del mundo a uno de los menos endeudados del mundo, simplemente por poner el oro al precio al que está hoy, ¿de acuerdo? Mark to market, simplemente por eso. China está comprando mucho más oro por una sencilla razón. Todo esto que hemos dicho José María y yo, recordar lo que os decía, en el balance del Banco Central de China y de cualquier país emergente, el activo, cuando se dice dólares o euros, son bonos norteamericanos o europeos. ¿Cuántos años lleva el Banco Central Europeo en pérdidas? 3. Eso significa que el balance de un país emergente, en la parte que debería tener dándole solvencia y sostenibilidad a su moneda, está perdiendo pasta, y mucha. Entonces ya no se fían de los bonos del Estado, de los estados, de los países desarrollados, incluidos Estados Unidos, como activo de reserva y están poniendo más oro. ¿Significa que no van a tener bonos? No, pero van a reequilibrar, ¿sabes? Eso es lo que están haciendo. Pero ¿tú no crees que a lo mejor también detrás de la compra de oro de los chinos puede haber un proyecto monetario del renminbi como una moneda dentro del área y que estén buscando una reserva? El problema que tiene eso es que ellos son muy listos y saben que eso no funciona, porque el ejemplo es Rusia. Rusia es el banco central que tiene las mayores reservas de oro del mundo y su moneda es irrelevante en el mundo. No, yo creo que ellos han... de hecho, me lo dijo el presidente del Banco Central de China en Shanghái, a mí y a un montón de gente, que no tienen el interés en ser la moneda de reserva del mundo porque eso implica tener que tener un sistema financiero abierto, instituciones independientes y también quitar el control de capitales. Entonces, claro... Pero ni siquiera dentro de un área comercial asiática. Hombre, yo lo que sí creo, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo, yo lo que sí creo que muy listos los chinos quieren hacer es, dicen, nos vamos a juntar con los BRICS, Brasil, Rusia, India
Indonesia, Sudáfrica. Yo le llamo los Beatles con 4 Ringos, ¿sabes? ¿Vale? Y dices, muy bien, vamos a hacer una moneda conjunta. Ni de coña. Los chinos dicen, vamos a yuanizar a estos. No, yo me refiero al área asiática. No, No los BRICS, no los BRICS. No, eso no puede. El mundo de países exportadores que hay allí y tal, ¿no? Nadie. Vamos, cuando uno va a Asia y ve el enfado que se coge un japonés cuando lo confundes con un chino, o un coreano cuando lo confundes con un japonés, o al revés, el odio ancestral que se tienen como países está muy por encima de todo eso. Por eso, Japón y Corea del Sur jamás han podido cooperar para fortalecerse juntos. Solamente uno contra el otro, ¿sabes? Y, vamos, y claro, no solamente no se fían, sino que, por supuesto... Pero hay más países, al margen de estos dos, ¿no? Que eso Sí, es a lo que pero, yo me refiero. pero y no. que los acoja un poco en un área comercial. Si es que el problema que tienes es que... El problema es... A ver si os lo puedo hacer de manera gráfica. Tú eres un indonesio, un singapurense, un español o un indio. Y te dicen, ¿usted cobraría su salario y tendría sus depósitos en yuanes? Y la respuesta, lo siento, mis queridos amigos, es no. Y la razón es por la que os he dicho de la novia de mi hijo. Porque no te van a dejar utilizar tu dinero cuando quieras. Claro. Y no lo van a hacer nunca, porque es un sistema, el sistema chino no lo permite. Como el sistema chino tenga libertad de capitales, el yuan al día siguiente no cotiza a 7 contra el dólar, cotiza a 15. Y el país se va al carajo. No pueden hacerlo. Sí. O por lo menos, de hecho, tendrían que pasar por un proceso de independencia de las instituciones, de seguridad jurídica y de seguridad inversora, que claramente no van por ese camino, ¿no? Oye, perdona que estoy acaparando aquí todo. No. Muy interesante el hilo. Siguiendo con las divisas, parece ser que se va a acelerar el euro digital, ¿no? La implantación. ¿Qué nos podéis contar un poco sobre exactamente para que entendamos qué es el euro digital, qué va a implicar el euro digital, si realmente creéis que va a funcionar o no, o se va, y por qué un país como Estados Unidos no implanta un dólar digital, o al menos no se está escuchando, ¿no? No, está prohibido, lo ha prohibido Trump. ¿O está prohibido? Lo ha prohibido Bien. Trump, con la primera orden ejecutiva que hizo fue prohibir la moneda digital del Banco Central. ¿Qué implica el euro digital? Es que hay que diferenciar lo que son las criptomonedas, ¿no? Que son activos que están basados en que pueden ser unidades de pago y que ese, digamos, el interés inicial que tienen, pero al final son activos que no dan dividendos, no dan intereses, sino que simplemente es la plusvalía, la subida o bajada de valor, lo que da la rentabilidad, ¿no? Entonces, el por qué vas a utilizar estos activos, ¿no? Pues estos activos los vas a utilizar porque pueden ser medios de pago que están encriptados, que hay que minarlos en todas las operaciones y que permiten que toda una serie de operaciones que no quiero que aparezcan porque o son ilegales o simplemente quiero que se mantengan en secreto, las puedo utilizar con estas monedas, ¿no? Entonces ahora vienen los bancos centrales y tienen una idea diferente, ¿no? Los bancos centrales dicen, ha aparecido el mundo digital, en el mundo digital cada vez hay más transacciones en el espacio digital y en ese espacio digital pues tenemos que facilitar las transacciones, ¿no? Entonces ahora creamos una moneda que es una moneda que tiene que tener una paridad 1 por 1 con el euro normal. Yo no creo que tú puedas tener un eurocoin a 7 euros, tiene que ser la misma paridad, no puede ser otra. Que el sistema de minado y el sistema por el cual se hagan las transacciones lo haga un organismo oficial o pueden ser organismos privados, pero que estén autorizados para tal, y que os permita pues tener depósitos en esas monedas, ¿no? Entonces, en muchas de las transacciones vosotros podríais tener un monedero en Eurocoin, como yo le llamo, ¿no? Y con esos Eurocoin pagarles a vuestros proveedores, recibir dinero de vuestros clientes, hacer cualquier tipo de transacción, ¿no? La cuestión es, y si esto sigue y sigue, ¿para qué van a servir los bancos? ¿No? O sea, para cobrarte una comisión por el recibo de la luz, por el del agua y tal, porque si el sistema además te permite dar créditos en Eurocoins, entonces tú lo que estás es operando con un banco central europeo que te da préstamos, puedes tener depósitos en él, te permite hacer transacciones y pagos, solamente que lo haces por un medio que es digital y que tiene una serie de controles y de facilidades
mucho mayores que los modelos actuales de transferencia, todas las operaciones que hacemos con los talones, pues sí, bueno, en España ya casi no se pagan con talones, pero de compensación bancaria, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se lo están pensando mucho, ¿no? Porque al sistema financiero, a lo mejor al negocio bancario, le restaría bastante, ¿no? Y por otro lado, el sistema va a estar encriptado, pero tiene que ser legal. O sea, por muy encriptado que esté, nadie te va a hacer por ahí operaciones pensando que no se van a poder descubrir si un juez dice, no, usted dígame las operaciones estas, quién las ha hecho y quién está, ¿no? Entonces, al final lo pondrán y será una alternativa, ¿eh? Para hacer pagos y tal, pero no será un activo financiero que suba de valor con el que la gente esté operando para ganar plusvalía, un depósito de valor en momentos de incertidumbre, meto en Bitcoin que va a subir y tal. No creo que sea así. Eso seguirá al margen. Cada vez fiscalmente se están intentando controlar más, ¿no? Lógicamente, pero yo creo que irá por ahí. ¿Y no crees que va a desaparecer el dinero en efectivo? Es una de las finalidades, un poco. No, yo no creo que la finalidad sea que desaparezca el dinero en efectivo. Yo creo que la finalidad es que el mundo digital tenga una moneda de cambio que sea más flexible y más rápida que lo que serían ahora hacer las operaciones. Entonces, si hacemos las operaciones y tienen su engorro y tienen sus cosas y sus comisiones y tal, pues el sistema facilitaría las cosas. Hay algunos países que lo que han hecho es emitir, pero que los bancos puedan emitir moneda digital, pero manteniendo un depósito previo en moneda legal. Pero bueno, esto es, a fin de cuentas, es como si me dieran una tarjeta de crédito y ahora me dan un monedero digital. No le veo yo esa transacción. ¿Lo ves como una alternativa, una moneda complementaria, digamos? Yo creo que es la misma moneda, lo que es una alternativa a tu manera de entender el uso del dinero. Yeah. O sea, lo que va a cambiar es nuestra visión del dinero en el banco, las operaciones, cómo tengo que pagar, cómo tengo que hacer esto. Lo voy a hacer mucho más rápido y además con una seguridad por el sistema blockchain de que todo el mundo va a saber que eso está hecho. Con lo cual me va a dar también mucha seguridad jurídica, porque no me puede decir alguien, es que no me has pagado. No. Claro que te he pagado, si está el sistema de blockchain que me ha garantizado todas las transacciones hasta que te llega, ¿no? Entonces eso sí me va a dar mucha seguridad jurídica. Igual que vamos a ver, por ejemplo, una facilitación enorme para comprar una casa, para lo que es una notaría, registros, todo esto. Lo que pasa es que, claro, los notarios también se están tentando la ropa y los registradores, porque saben que si esto se hace, no es que no sirvan para nada, sino que su función es distinta pero más irrelevante. Entonces un poco es en lo que estamos, ¿no? El mundo de la tecnología facilita las cosas, pero a mucha gente la dejan sin negocio. Yeah. Entonces se resisten, es como todo, ¿no? Cuando estamos en un determinado equilibrio, bueno, pues cada uno gana su dinero y tal, pero cuando de pronto hay un cambio, la gente que pierde reacciona y ejerce el lobby, ejerce la presión para hacerlo. Pensar que no vivimos en mercados en competencia, mercados competitivos, que es lo que defendemos los economistas, ¿no? Como el mejor modelo, ¿no? Vivimos en mercados politizados, donde los gobiernos deciden quién gana dinero y quién no gana dinero. Regulan, controlan y te dice, pues ahora te pongo esa norma y yo ganaba dinero y ahora lo gana Daniel. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues yo ahora voy al gobierno, ejerzo mi poder, no sé qué, no sé cuánto, y ejerzo mi presión, no poder, mi presión de la manera que pueda. Puede ser de una forma corrupta, puede ser con un lobby oficial, puede ser... Por eso las asociaciones de empresarios son tan importantes, porque las asociaciones de empresarios ejercen esa influencia cuando el sector está tocado por una posible regulación para decir, oye, como hagáis esto, mirad lo que va a pasar. Porque muchas veces los políticos actúan sin ver un poco la segunda y la tercera jugada. Mueven la ficha y se olvidan de la partida. Y claro, pero la partida sigue. Y la partida la sufrimos nosotros. ¿no? Y un poco ahí es donde estamos. Daniel, muy bien. Es la primera vez que escucho una visión positiva del euro digital bien argumentada. Te iba a decir, porque yo te he leído bastante en este tema, o sea que... y creo que tienes una visión bastante distinta. No, vamos. Del euro digital. Por la parte con la que ha terminado José María, es la epitomía de la politización de la economía. O sea, claro. Bueno, y control de la ciudadanía, de alguna forma. Vamos. Una moneda que está en el Banco Central. Tú tienes tu depósito no en tu banco, sino en el Banco Central. Y la moneda es fungible y programable.
¿Qué quiere decir fungible? Para que lo entendamos. Que si me da la gana te la quito y si me da la gana te premio a ti o te premio a ti. Te la quito, no, un banco central no te la va a quitar. Es como ¿Cómo si, que no? Es como si el Banco Central ¿Cómo dice ahora, que no te los billetes Hombre, de 50 José euros María, ya no no tienen seamos valor. naif. No, Los bancos centrales no. tienen la historia. Son independientes, son independientes. Sí. Los bancos centrales son tan independientes que tenemos la que tenemos ahora por lo independientes que fueron el año pasado, ¿sabes? Porque si la Reserva Federal no se hubiera metido en la campaña, hoy no teníamos el problema que tenemos en los mercados. Pero no son independientes. Pero fuera de todo eso, a unos... Si tú, todas esas cosas que ha dicho espectacularmente, esto se está grabando, yo lo quiero, porque quiero un mensaje positivo para mis redes, para que la gente lo vea. Pero me parece importante entender una cosa. Todos esos factores beneficiosos que dice José María, que son correctos, no necesitan una moneda digital del Banco Central. Pueden necesitar una moneda digital, pero no del Banco Central. ¿Por qué tiene que ser del Banco Central? Para controlar las transacciones de los ciudadanos. Y si tú consumes demasiado CO2, ayer puse yo en mis redes que he hecho 21 vueltas al mundo, que me lo ha dicho Iberia, ¿sabes? Imagínate, fuera Daniel, que consume demasiado CO2. No, es un peligro total. Y además es un peligro total porque, por lo que acaba de decir José María maravillosamente, porque la independencia de los bancos centrales no es que esté bajo cuestión, es que es tan evidente que no existe que es muy peligrosa. Perdón. No, pero sí, bueno, me ha encantado. Tenemos dos visiones muy distintas, ¿no? Complementarias en parte. Y bueno, No, pero lo que pasa es que yo creo que las monedas, las criptomonedas son muy volátiles, ¿no? O sea, esto es Pero algo... son volátiles solamente porque tú las estás mirando con respecto al dólar. Como dice un buen amigo mío que hace transacciones en Decentraland, ¿cuánto vale un Bitcoin? Un Bitcoin vale un Bitcoin. La única razón por la que tú estás diciendo que son muy volátiles, o tú y yo, y porque es un hecho, es porque lo estamos comparando con el euro o con el dólar. No, pero Dani, es por la capacidad de compra. No, la Entonces, capacidad de compra está en dólares. No, en Decentraland la capacidad de compra es la misma. Es una porque no función del dinero. existe el referente, porque no existe el referente dólar, ¿entiendes? Cuando tú entras en Decentraland, que tenéis un NFT mío, y de Mar Vidal y gente así, ¿sabes? Tú entras ahí y tú quieres hacer transacciones, cualquier cosa, eso no tiene una volatilidad del 30%, solamente tiene una volatilidad del 30%. Sí, pero estamos hablando de que te estás moviendo en un ciberespacio, ¿no? Pero tú después vas a comprar un bocadillo, que es con lo que comes todos los días. No. Es que yo creo que no son cosas distintas, porque el bocadillo tú lo compras, el bocadillo es, digamos, el bien real, ¿no? Y yo con el bien real me como mi bocadillo y estoy satisfecho. Entonces, ¿cuántas horas tengo que dar de clase para comer un bocadillo? Estoy cambiando también cosas reales por cosas reales, ¿no? Pero como yo no soy incapaz de decir, pues sería como 12 minutos el equivalente a lo que hacemos, que los cambiamos por dinero, ¿no? Entonces el dinero, al margen de que lo crees de más o de menos, tiene la función esa de ser un medio de cambio. Entonces el medio de cambio es el que me sirve para medir las cosas y medir los bienes reales en términos de bienes reales. Claro. Si yo, el medio de cambio que estoy utilizando es el dólar, porque es lo que he aceptado socialmente, o es el euro, porque es lo que he aceptado, y porque el Estado está detrás para decirme que esa es la moneda que tienes que aceptar, porque tiene un poder legal, que tiene un poder legal. Producto político. Vale, entonces sí, pero bueno, es que la política al final es cómo nos hemos organizado para vivir. Bueno, pero es un constructo político. Pues sí, pero los ecuatorianos están felices de no tener moneda, no pasa nada. ¿Y cómo cambiamos? ¿Yo qué cambio? 12 minutos, yo voy a un restaurante y... No, en Ecuador no está dolarizado entero, no tienes moneda propia. Bueno, claro, pero está dolarizado. No, sí, pero es otra moneda, es el dólar. Lo que está siguiendo ahora es la política monetaria americana. Pero igual que vas al Walgreens y tienes en Phoenix o en México, estaba yo en la Universidad de la Libertad y tiene un cajero de Bitcoin, lo mismo. Sí. Ahora, si dices, ¿qué volatilidad tiene? Vamos a hacer volatilidad, ¿vale? Vamos a hacer volatilidad. El Bitcoin en los últimos 5 años ha subido creo que es un 1.500%, ¿no? ¿Vale? La media de las monedas de los países emergentes ha caído un 45%. ¿What? ¿Dónde está la volatilidad? Tú tienes la certeza de la destrucción del poder adquisitivo, Claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista del euro y del dólar, que parecen monedas relativamente estables y lo son. Bueno, pero
Díselo tú a un iraní, a un venezolano. Dile, ¿qué volatilidad tiene el Bitcoin? Digo, no, a mí no me importa la volatilidad. En Irán, vas a Irán, todos hacen Bitcoin. ¿Por qué se hace todo en Bitcoin? Porque si te roban por la calle, te quitan el reloj, te quitan la cadena si la llevas, pero el dinero te lo quedas, porque no lo quiere nadie. ¿Sabes? Claro, es que tenemos que ser conscientes de una cosa súper interesante que ha pasado en los últimos 50 años. En el mundo hay aproximadamente 160 monedas fiduciarias, de las cuales el 79%, casi el 80%, no son dinero. No son moneda de reserva, no son unidad de medida, no son reserva de valor y no son método de pago generalmente aceptado. Yo he estado a cargo de África y Oriente Medio en exploración y producción durante 10 años, jamás he cambiado a la moneda local. Nunca. Nunca. Todo lo contrario. Y era el rey. Entonces, tenemos que ser conscientes de que eso mismo está ocurriendo con las criptomonedas. Y claro, las criptomonedas son muy volátiles, con toda la razón que tienes. ¿Por qué? Porque Bitcoin es un quinceañero. ¿Tú sabes la volatilidad que tenía el dólar en los primeros 15 años de su ¿cómo se llama esto? Issuance. ¿Pero qué porcentaje de pagos a nivel mundial de todos los pagos que hagamos no es nada? Claro, por eso, porque es un quinceañero. Lo estamos viendo. Pero yo no creo que sea un quinceañero, yo es que creo que no cumple la función del dinero. O sea, es un activo. Díselo a un venezolano. Veas tú, en situaciones extremas, ¡Hombre! Tú puedes hasta dolarizar la economía, ¿no? Como hizo, por ejemplo, Argentina o Ecuador en la actualidad. Y Ecuador se salva porque tiene mucho petróleo, recibe muchos dólares. La economía, al final, va creciendo todos los años un poco. Porque crece la población, porque crece la tecnología, porque a través de la inversión crece el stock de capital. Y entonces, al crecer la economía, necesita hacer más transacciones. Y para hacer más transacciones siempre necesita un poco más de dinero. Entonces, yo digo que el dinero es magia, ¿no? Entonces, lo importante es que no descubran al mago. Como el mago empiece a hacer disparates, lo descubres. Entonces, tú tienes que estar siempre creando la cantidad de dinero que a la economía le hace falta. Sí. Porque la economía siempre va creciendo, tiene más transacciones y le hace falta más dinero. Sí. Entonces, si yo tengo un sistema por el que no puedo crear ese dinero, mal voy. Porque No. es que estoy cegando a mi economía a vivir en una situación de deflación. No. Y la situación de deflación para las expectativas empresariales y de los consumidores, yo creo que vamos a la teoría, tú hablabas antes de los 3.13, ¿no? Yo hablo siempre de los 3.12, ¿no? Un 2% de crecimiento, un 2% de inflación, un 2% de tipos de interés. Ya. Entonces, ese es el mundo en el que más o menos, por aquello de la ley de Ockham y toda aquella historia, ¿no? Nos movemos, ¿no? Que crezco un 2%, los precios me suben un 2%, con lo cual tengo que crear una cantidad de dinero del 4%, 2 para el crecimiento nominal, y 2 para el crecimiento real y otros 2 por la inflación. Y tengo que mantener los tipos de interés en el 2%, que menos el 2% de inflación es un tipo de interés real del 0. Claro. Entonces, ese es el mundo perfecto. Cuando estamos en un mundo que no es ese, intentamos anclarlo, ¿no? Como hemos hecho con la inflación estos últimos años. Llegar al 2%. El objetivo que tenemos es ese del 2%. Y es como nos movemos, ¿no? Entonces, no sé, a mí es que yo comprendo la posición, ¿no? Los políticos son un desastre. Los policy makers son otros desastres. Sí. Entonces, le tenemos que quitar el poder a esta gente, ¿no? Sí. Pero yo la visión que tengo es, ¿no es posible hacerlo bien? Bueno, no es posible gestionar. Yo creo que no, porque la planificación central nunca funciona, pero eso no importa. Yo lo que creo es en la competencia y la idea, el constructo político de que la moneda la tiene que emitir el Estado y de que el resto de las monedas no pasa nada. Yo creo que es que no tendría por qué, de hecho es que no tendría que haber ningún problema en que hubiese una moneda de UNASE y una moneda de todo, y sería maravilloso, no pasa absolutamente nada. La única razón por la que tenemos que obligar, y por eso quieren el euro digital, a que se utilice una moneda, y tienen que obligarlo, es para que esa ecuación que tú has dicho, que luego no se cumple, porque luego, claro, como la inflación se la saltan, etcétera, para que esa ecuación siempre beneficie al gobierno. La única razón por la que necesitas esa ecuación es porque ¿quién es el que emite la moneda y el que se beneficie de que esa moneda se deprecie? El gobierno. Entonces, una vez que quitas al gobierno como factor, digamos, clave o pilar del crecimiento económico, que no lo es, pues entonces, pero sobre todo, como dice el propio, y la razón por la que Trump ha prohibido
las monedas digitales del Banco Central, no solamente de la Reserva Federal, sino de cualquier país. Es decir, el euro digital, cuando se emita, no se va a poder utilizar en Estados Unidos, está prohibido. Y la razón por la que ha hecho el sistema de la capital mundial de las criptomonedas es porque un líder no le teme a la competencia. ¿Vosotros le teméis a la competencia? Claro que no. Si tú eres el líder, el dólar, tú no puedes decir que te preocupa, que tienes que competir contra el Bitcoin, si es que es una broma, es un quinceañero y tú eres un centenario. Pero fijaos, volviendo a lo que sea, la volatilidad del Bitcoin, ¿sabéis cuál era la volatilidad del dólar los 15 primeros años que se emitió? El 3.500%. Llegó a valer 0 más de 4 ocasiones, ¿ok? Contra la libra. Y es la moneda de reserva del mundo. Entonces, estamos comparando a una moneda, o un proyecto de moneda, el Bitcoin, 15 años, con otra cosa que es un mundo que tiene 107 billones de dólares de masa monetaria. Son perfectamente compatibles. Lo que a mí me demuestra que no tienen ninguna intención en ese Goldilocks del 222 que tú acabas de decir, es el hecho de que las quieran prohibir. Eso ya te está diciendo, eso ya es una señal de alarma. Cuando tú tienes un señor que tiene la mayor cuota de mercado, algo que es supuestamente la reserva del mundo y lo mejor, etcétera, el euro, etcétera, y quieres prohibir la competencia y además imponer tu moneda digital, es porque no quieres 222. Bueno, sin duda es un tema, Daniel, apasionante, muy interesante, pero os pido un poco de... Perdón. Porque nos queda poco tiempo. Tenemos tiempo sí, todavía, bueno, ¿no? tenemos todavía algo de tiempo. Aquí hace un calor, Pero sí que hace un poco de calor, sí. Ahora entiendo por qué sube el gas, claro. Bueno, a ver, os pido un poco de que seáis un poquito más inciensos en la respuesta. Tenemos un par de preguntas cambiando de tercio por completo, que nos han hecho algunos compañeros también de los que están aquí con nosotros, que es sobre la jornada laboral, reducción de jornada laboral. A empresas, a pymes, esto es un mayor costo, evidentemente. ¿Qué pensáis? Pero te refieres a la reducción Efectivamente. del debate. Yo creo que en esto estamos de acuerdo 100%. La reducción, aquí lo que tenemos que hablar es del salario por hora. Sí. Esta es la clave, ¿no? O sea, el salario por hora. Si yo voy a mantener el mismo salario por hora, es decir, los trabajadores si trabajan 3 horas menos, el 10%, no llega al 10%, pues ganan un 10% menos al mes. Entonces, bueno, no hay problema, puedo tener problemas por ajustar las horas, puedo tener problemas si soy una empresa muy pequeña porque no soy capaz tengo 3 trabajadores y ahora no quiero el cuarto porque no me compensa y tal, lo puedo tener. La cuestión es, no, ganan lo mismo pero trabajan menos. Entonces tiene que subir la productividad, porque si no es inflacionista. O sea, si tú coges y lo que estás es pagando más el salario por hora. Sí, micrófono. El micrófono este es que me está dando... Del micrófono de mano. Sí. Bueno, no sé. Sí. Ha empezado a hablar mal de la jornada laboral y ha venido Yolanda. Es el poder del Estado, el poder del Estado. Luego me decís que el Estado lo hace bien. No, yo creo que ya está, ¿no? Sí, a ver si ahora se va... Sí. Entonces, yo eso lo tengo claro, ¿no? ¿Quieres reducir la jornada laboral? Yo que lo haría de una manera progresiva. Digo, queremos trabajar menos, ¿no? Me parece bien, queremos trabajar menos. Yo lo que hago es que si este año la productividad de mi empresa sube un 1%, pues entonces bajo un 1% las horas y no me suben el sueldo. Entonces sí, pero ahora lo que sea decir, no, me están subiendo el salario por hora. Pues será inflacionista, ¿no? Otra cosa es que os lo comáis con los márgenes. Que el sistema de competencia no os deje subir porque son bienes átomos. Y la competencia está ahí, la gente compara los precios por Internet y no podéis poner los precios incorporando ese. Y entonces eso va contra el margen empresarial. Entonces, al final, no sé, yo creo que este gobierno... En el mercado laboral hay que ver cosas, ¿no? Porque hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, el tema de los contratos temporales, ¿no? Yo he estado en contra de los contratos temporales, más que nada porque si yo tengo una persona que la voy a despedir en 6 meses, yo no la voy a formar. Y si no la voy a formar, yo tengo que tener una tecnología, si el 30% de mi plantilla
es un 30% que cada 6 meses se renueva, yo no puedo utilizar una tecnología muy sofisticada, porque la tengo que enseñar en poco tiempo. Y de eso convenceros, o sea, tenéis que darle formación a los trabajadores. Y en el tema que estamos, de inteligencia artificial, en la tecnología, en la universidad, en los centros de formación y tal, no estamos al nivel de lo último que está saliendo. Y vosotros seguramente eso sois capaces de percibirlo y de verlo. Entonces hay que gastarse mucho dinero en formación, en el talento, porque ahí es donde vais a obtener los incrementos de productividad. Pero tiene que ser algo que después os sea rentable, ¿no? Y este gobierno está haciendo cosas de manera muy disparatada, ¿no? El salario mínimo, pues es otro de los temas a debatir, ¿no? Hay empresas, el salario mínimo de los 22 millones de personas que están trabajando de una manera o de otra, funcionarios, autónomos, empresarios y la gran mayoría en asalariados privados, solamente le afecta a 2,5 millones de personas. No es el problema del país. Y afecta en Extremadura, en Andalucía y en Canarias. En el País Vasco no hay mucha gente que cobre el salario mínimo. Entonces hacemos de pequeños problemas temas allí disparatados, ¿no? Y es que estamos en una sociedad endemoniada, ¿no? Donde lo único que prima es el escándalo. Sí. El escándalo es lo único que hace que la gente pare el mando y diga, ¿qué está pasando aquí? Porque hay 2 personas chillando, porque hay montando una bronca, porque hay sangre, porque hay una bomba, porque hoy han puesto esto. Entonces, esto es lo único. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que vamos buscando es lo que nos divide. Y estamos en un país que estamos en lo que nos divide, pero no en lo que nos une. Y hacemos cosas desde el gobierno por la parte de sumar, las hace, el otro no hace nada. Los empresarios al principio, como la ministra, entre comillas, se trajinó a Garamendi, el otro día estuve con él, y se trajinó a Garamendi al principio, porque al principio le daba abrazos y no sé cuánto, y hacía pactos. Amistosamente. Amistosamente. Yo lo vi mal, yo no sé vosotros, pero yo he dicho, al que hay un titular. No. Pero eso porque es que se lo cogía, no sé cuánto, y Claro. lo firmaba y tal. Claro, los empresarios le dijeron hasta aquí hemos llegado. Claro. Y entonces hubo un momento en que ya se plantaron y ahora ya los sindicatos van por un lado, los empresarios por el otro. Y así tú me dirás qué país vamos a tener, ¿no? Por eso es un país anárquico, ¿no? O sea, vosotros, vuestras estrategias, el círculo de viabilidad, intentad estar dentro, ver por dónde va, pero no esperéis grandes cosas, ¿no? Es como cuando hablábamos de los Next Generation, fíjate en lo que se ha quedado, ¿no? Daniel, el tema de la bajada, ¿no? Al fin y al cabo nos haría... yo en esto estoy... Las empresas nos hacen menos competitivos con respecto a otros países. Es que, obviamente. Primero, la planificación central, o sea, la idea de que el gobierno sabe exactamente el número de horas que tiene que trabajar la gente en todas las empresas de todos los lados del país, de todos los sectores. Como el salario mínimo interprofesional, como todo, es que no tiene sentido de ninguna manera, ¿no? Es que cuando vas a... Yo es que a lo mejor soy muy anglosajón, pero es que no lo entiendo. Es que no entiendo que alguien pueda decir, qué buena idea. Hay 3 millones de empresas, a las grandes les da exactamente igual que subas el salario mínimo interprofesional. Exactamente igual, no hay nadie que cobre el salario mínimo interprofesional. Ahora, el 70, el 80% de las empresas de España tienen 1 o 0 trabajadores, que a mí eso me encanta. Tienen 1 o 0, ¿eh? Micropyme. Claro, entonces dice, ¿quién lo va a pagar? Pues el 1. Tienen 1, es como el chiste, ¿no? Dice, ¿tú cuántas veces has hecho el amor el año pasado? Dice, yo 100 o 90. Dice, yo 1 o 0. Pues eso, 100 o 90. Ok, perfecto. A ver, volviendo un poco a lo que estábamos hablando al principio, tenemos una pregunta sobre el vehículo eléctrico. ¿Qué pensáis realmente sobre el vehículo eléctrico? ¿Juguete roto? ¿Juguete roto no? ¿A largo plazo qué está haciendo España o qué no está haciendo España con respecto a países como Portugal, como los países del norte de Europa, que nos llevan bastante ventaja? Bueno, yo muy rápidamente creo que el debate sobre el vehículo eléctrico es el mismo debate para los que tengáis mi edad, VHS o beta. Irrelevante. Estás hablando del pasado total. Y entonces no tiene que ser ni una cosa ni otra. Lo que es verdad es que la Unión Europea le ha regalado a China
el futuro que ha prediseñado, que probablemente sea otra cosa completamente distinta, probablemente sea una movilidad inteligente y no tenga nada que ver con lo que nos intentan vender y con que te compres un vehículo y lo tengas metido en un garaje cargándose 29 horas y luego te dicen que la batería dura 500 kilómetros y dura 3. ¿VHS o beta? Yo cuando estaba el debate VHS o beta me compré los dos. Por si acaso. Pero bueno, ¿crees entonces realmente que se va a acabar imponiendo, evidentemente, más? Nos lo van a imponer los chinos porque están todos aparcados en Shanghai. Todo el vehículo eléctrico que vais a consumir durante los próximos 10 años ya está producido y está en Shanghái. Yo me quedé flipado. Son imaginaos yo qué sé, estadios llenos de coches vacíos. Ya está hecho. Eso ya está fabricado. Perfecto. Yo creo que estamos ahí en una definición. Damos por sentado que el mundo, sobre todo el mundo europeo, intenta ser más sostenible, el cambio climático, las emisiones y todo eso, ¿no? Que sabemos que uno de los principales focos de emisión pues son los automóviles, ¿no? Entonces, el eléctrico parecía que ahí es donde estaba el futuro, es lo que tú dices, ¿no? De los chinos y tal. Pero en España solo el 18% de los españoles tiene garaje en su casa. Claro. Es decir, tú vas a tener que estar por todos sitios. Vamos a tener gasolineras como estadios, con los coches ahí aparcados media hora para esto, ¿no? Ahora está el tema del hidrógeno verde, ¿no? Hay un tema en paralelo que es el tema del litio y las pilas. Claro. Y el cobre. Y el cobre. Y más metales. Pues está el paladio, está el platino, dependiendo si las pilas son para el hidrógeno o son para los coches eléctricos. O sea que hay un montón de metales estratégicos si vamos a ese tipo de modelo. No sé, el hidrógeno verde está ahí. En Andalucía estamos ahora con el tema de Huelva, de Cádiz, además haciendo muchas inversiones como un tema de futuro. Y es posible que esa tecnología se desarrolle. Lo que parece claro es que Europa no va a ser la líder en el sector del automóvil lanzando esas tecnologías, van a ser los chinos, ¿no? Sí. Y entonces, si los chinos ven el tema del hidrógeno, lo verán, y si siguen con el tema eléctrico, que lo lógico es que amorticen las inversiones que han hecho, Sí. van a bajar los precios y estaremos todos con coches chinos eléctricos. O sea, Total. eso me parece a mí que va a ser así. Vamos a reaccionar a lo mejor con aranceles para defender el coche alemán, que este sería otra de las medidas, ¿no? Pero estamos distorsionando ya todos los mercados y al final no sabemos. Es que no tenemos claro, ¿es el CO2 o son los trabajadores alemanes los que queremos defender, ¿no? Exacto. Y ahí estamos metidos en ese lío. Perfecto. Yo creo que ahora mismo estamos en definición. ¿No? Parecía que el eléctrico estaba claro. Yo creí al principio que era más el híbrido y que siguiéramos manteniendo el coche como una parte de gasolina que te da más autonomía, ¿no? El tema del hidrógeno, digo, bueno, pues mira, a lo mejor puede ser, ¿no? A lo mejor puede haber un híbrido con dos pilas, ¿no? Una parte eléctrica y otra parte de una pila de hidrógeno que puedas almacenar. A lo mejor estoy dándole una idea al sector, que haga un coche mixto, ¿no? Entre hidrógeno y eléctrico, siendo la parte eléctrica una segunda parte a través del hidrógeno. Pero entonces, ¿para qué va a ser eléctrico? Bueno, vamos a terminar, queda ya 10 minutos. No quiero dejar una pregunta que hay también, volviendo al tema de la IA, pero muy rápidamente. En nuestras empresas, somos empresas familiares, pymes, ¿qué pensáis que la IA a corto plazo puede aportar? Es decir, más allá de la gestión del dato, a corto plazo, ¿eh? O sea, el aspecto práctico. Pero, yo que tengo mi empresa que compro material eléctrico, que tengo comerciales en la calle, que tengo unas rutas de reparto, ¿qué me puede aportar la IA en mi negocio? Hombre, cada empresa es un mundo, ¿no? Y cada empresa tiene distintos problemas. Yo creo que en las distintas funcionalidades que tiene la empresa, o sea, la parte a lo mejor de distribución o la parte de ventas o la parte de compras, ¿no? Lo que debemos hacer es, en primer lugar, ir probando, ¿no? Los problemas que tenemos y en lo que perdemos el tiempo organizando cosas y obteniendo información y tal. Pensar que el mundo de la IA... ¿Os acordáis bueno, yo que ya tengo muchos años, ¿no? O sea, quizás sea el mayor de la sala o así, pero cuando empezó el tema de los buscadores y teníamos a Lycos, teníamos a Yahoo, teníamos a Terra, eran unas páginas que estaban todas llenas de iconos. Y entonces esos iconos como tal, yo iba buscando
Y me metía en un icono y a partir de ahí se abría una red con otros iconos y a partir de ahí otro. Y de pronto apareció Google y puso un prompt, una ventana. Todo en blanco y una ventana. Entonces tú ahí pides una información y os la da, ¿no? Las páginas de vuestras empresas ahora mismo están llenas de iconos. De iconos que vosotros diseñáis pensando en que el cliente, el proveedor, alguien que quiere información y tal, se os va a meter en esa web y le estáis dando la información que pensáis que es la correcta, pero vuestra página va a ser un prompt, una ventana. Y va a entrar en esa página y dirá, me interesa saber de esta empresa quién es el CEO, quién es no sé qué, quién es no sé cuánto, cuándo vende no sé cuánto. Y la información que tengáis, el sistema vuestro de inteligencia os lo va a dar. Entonces, desde ese front office con el que empezáis a funcionar, que ya lo tenéis que tener en la cabeza, o sea, el primer contacto con vuestra empresa ya va a ser por inteligencia artificial. A partir de ahí, lo que vayan buscando también lo va a ser. Pero es que después el trabajo de back office, de la parte de detrás que hagáis vosotros, ese trabajo que muchas veces de ver datos, de coger informes, de no sé cuánto, todos esos informes los vais a volcar y os va a hacer los resúmenes. Y os va a decir cuál es la conclusión final. Y muchas veces de esos informes, de esos resúmenes, perdéis un montón de tiempo y personas haciendo horas y horas leyendo papeles, ordenando cosas, eso os lo va a hacer todo. Entonces, yo creo que los trabajadores, habrá trabajadores que estén haciendo esas cosas que ya no sean necesarios. O serán necesarios otro tipo de trabajadores que estén más en el aprendizaje del sistema, en viendo las conclusiones. Y otra cosa, que el becario pelota no me engañe. Porque eso también lo tenemos que comprobar al principio. Tenemos que estar viendo si las cosas que me está diciendo son ciertas hasta que aprenda. Sí. Cuando ya aprende, entonces ya me fío. Mi nivel de fiabilidad de inteligencia artificial va subiendo. Y seguramente no será ChatGPT, sino será un programa específico de vuestro sector que haga una empresa y que lo tenga acomodado a la información de vuestra empresa. Sí. Y un sistema cerrado, con ciberseguridad, que no permita que la gente entre a vuestros datos, lógicamente. Claro. O que si entra, deis la información que vosotros queréis dar. Yo entro en la página web de vuestras empresas, pregunto cosas y hay cosas que no me las va a dar. Claro. No me las puede dar. Me tiene que decir que es confidencial, que es no sé qué, no sé cuánto. Y ese es el sistema. Pero vamos a eso, ¿eh? Entonces la forma de trabajar va a ser distinta. Y después, ya a nivel personal, cuando tengáis una duda de qué decisión tomar en vuestro negocio o en vuestros problemas personales, le preguntaréis. Claro. Y os dará pistas. No digo que os dé la solución correcta, pero muchas veces os abre el camino. Os decís, por ejemplo, oye, quiero hacer publicidad a mi empresa es esto, te lo tenéis que explicar bien al becario, ¿no? Soy una empresa de tal, hago tal, no sé qué, no sé cuánto y tal, quiero empezar a hacer publicidad en Francia y quiero que no sé qué, no sé cuánto, y los principales competidores están, ¿tú qué harías? Y entonces, en menos de 2 segundos, me ha hecho una lista de cosas, de posibilidades que tengo para hacer publicidad en ese mercado. Entonces yo ahora de eso veo lo que me resulta interesante, lo que no me resulta, pero yo trabajo sobre algo. No me pongo a imaginar. Claro. Que me cuesta mucho más esfuerzo, trabajo o más dinero incluso. Pero fíjate, dices una empresa de reparto. El schedule de repartos. Es que vamos, que seguro que os pasáis ahí, oye, hoy va Paco, entra por la mañana en Velázquez, luego va, ¿cómo está? No, hecho en un minuto. Todas las empresas. Es increíble, ¿eh? Vosotros, aquí la gente es... ¿Sabéis lo que es el K-pop en Corea? El coreano, ¿lo sabéis? Estos coreanos que cantan y bailan todos ahí a la vez, ¿de acuerdo? Todo eso es inteligencia artificial. Todo eso se hace con inteligencia artificial. Todo entero. ¿Significa que hay menos gente? No, mucha más. Pero lo importante que tenéis que entender, fíjate, una empresa de reparto, número 1, la facturación. Número 2, la contabilidad. Número 3, las nóminas. La gestión, el pago del IVA, el pago la liquidación, aquí se llama liquidación, la liquidación del IVA, etc. El schedule del reparto, la optimización de la gasolina o del fuel o de lo que estés utilizando, la revisión de las veces que tiene que la flota pasar por o cambiarse o todo. Y no vas a despedir a nadie. O bueno, pues despedir a quien quiera, pero vamos, que no tienes por qué despedir a nadie, porque eso, como dice José María, vas a tener a las mismas personas, pero en vez de estar ahí factura 103721. El otro día me hicieron una factura en un banco, que encima tiene nariz, es que esto es alucinante. Ponía
digitalízate. Y me dice, tenemos que hacerle una fotocopia del DNI, digitalízate. Y vamos a hacer, necesito una factura. Necesito una factura. Nombre, what? Daniel, la calle junto. What the fuck? Y este es el de digitalízate. Ahora imagínate, ¿sabes? Estamos en el Pleistoceno. Nosotros, en mi empresa, todo lo hace la inteligencia artificial. Se llama Sara. Todo. ¿Significa que hay menos gente? No, significa que hay menos gente jodida. Menos gente jodida con trabas burocráticas, no sé qué, hasta las 2 de la mañana el 30 del mes porque esto no nos cuadra, el tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Todo. Y tienes que darte cuenta que cuando además tienes por el otro lado, como decía José María, que viene Yolanda y te quiere meter más costes laborales, más... Claro, es que no, de libro... O sea, me dijeron, no, es que van a subir los costes laborales en España un 50%. Es que pagar $1.250 por el Perplexity Pro es que es barato. Es que no puede ser nada más barato. Y lo que tenéis que hacer es, como dice José María, además, obviamente, ir aprendiendo y sobre todo aprender a hacer preguntas. ¿Sabéis por qué pensáis que no funciona? Os voy a explicar por qué. ¿Puedo? Os voy a explicar por qué. Mira, vosotros todos sois jefes aquí. Y estamos acostumbrados a comunicarnos entre jefes y empleados de manera completa y absolutamente absurda, que es que el jefe dice una cosa completamente imposible de entender y completamente mal enunciada, y los demás la interpretamos. Y los subordinados la tienen que interpretar, a ver qué coño ha dicho el tío este o la tía esta, ¿sabes? Y de manera que a mí no me suponga quedar mal por preguntarle qué leches has dicho, soy idiota, y de la manera en la que, digamos, podamos sacar las cosas adelante. Así no funciona la inteligencia artificial, te lo acaba de decir José María. Tienes que decirle las cosas y si tú le tratas a la inteligencia artificial como nos tratamos los jefes humanos a nuestros colaboradores, no por mala intención, sino porque como nos hemos venido arriba, como si somos jefes, ¿entiendes? Si les tratas así, ¿sabes lo que te dice la inteligencia artificial? Lo siento, Daniel, pero es que eso que me dices no lo entiendo y yo no estoy equipado para hacerlo. Y claro, entonces piensas, yo he usado la inteligencia artificial y no funciona. No, es que tú eres un inútil. Esa es la cosa. Tener en cuenta que la inteligencia artificial no juega como Google con palabras. O sea, no separa las palabras y coge todas las palabras, las busca y te coloca donde aparecen esas palabras. Sino funciona con tokens. Son conjuntos de palabras que tienen un significado. Entonces ahora establece sobre ese significado probabilísticamente, casi con un modelo econométrico a una velocidad asombrosa, por eso necesita tantos chips, el siguiente token que tiene la mayor probabilidad de coincidir con el anterior. Y eso lo hace a una velocidad asombrosa. Si vosotros no le dais el significado correcto de lo que queréis, por palabras no puede identificar el sentido. Entonces tenéis que hacerle una explicación, además tratarla con cariño. Hola, copilot. Soy no sé qué, no sé cuánto. Estoy en la empresa tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Tal. ¿Podrías ayudarme? Claro que sí. Aquí estoy para ayudarte, no sé qué, no sé cuánto. Mira, tengo esto, tengo lo otro. Y a medida que le voy haciendo preguntas, cada vez se va centrando más. Y si me engaña, veo que eso no es posible, ese dato no puede ser, no sé qué. Perdóname, me he equivocado. Es el dato tal y busca dos. ¿Y en qué fuente está? Perdóname. Y le va sacando, ¿no? Y así es como va aprendiendo. Claro, si eso lo hacéis con la plataforma que vosotros tengáis de vuestra empresa, ese conocimiento se queda dentro. Si lo estáis haciendo con ChatGPT y tal, al día siguiente, cuando arrancáis, partís de cero otra vez. Bueno, siempre la versión de pago. Siempre la versión de pago, no me sé ir. Claro que no. Bueno, quedan minutos. A mí me gustaría terminar poco a modo de resumen de esta. Yo creo que ha sido un debate muy, muy interesante. España, marzo 2025. Una frase, un párrafo, algo corto. ¿Cómo ves el país? ¿Cómo lo defines en una frase? Y después tú, Daniel. Nadie nos gobierna, vamos bien. Daniel. Con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.